Vemos. Bueno, los voy a checar a todos. Tuki, ahí está. Yo voy a hablar. Si hay alguna pregunta puntual, se desmutean y me avisan. Si escriben en el chat y no tienen micrófono, les voy a pedir a alguno de los chicos que me avise. ¿Está bien? Pero mientras nadie me diga nada, yo avanzo. ¿Está bien? Párenme cuando no se entienda algo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer dos problemas hoy. ¿Sí? En realidad vamos a hacer uno y después les voy a comentar otro. Vamos a hacer el ejercicio 12, ¿sí? de la guía de sistemas no inerciales. Y después vamos a comentar un poquito el ejercicio 13 de esta misma guía. Van a hacer unos pequeños comentarios. Bueno, entonces, el ejercicio 12, ¿sí? Como podemos ver en el ejercicio, consta, ¿sí? de un aro, ¿está bien? Que tiene una bolita engarzada en el aro. Es como si fuese la llamada mostacilla. No sé si ustedes conocen la mostacilla, es como si fuese un maní con un agujerito. ¿Está bien? Bueno, por ahí pasa el aro. ¿Sí? Y entonces esta masa, ¿sí? se puede mover libremente, ¿está bien? Por el aro, ¿está bien? ¿Qué más? Y aparte el aro está girando, ¿sí? con una velocidad angular omega, ¿está bien? Yo ahora les voy a comentar un par de cosas, pero yo acá le cambié la letra, ¿sí? a esta omega, ¿está bien? La llamé omega, con esta letra que es la famosa omega mayúscula, ¿sí? Para diferenciarla de otras omegas que en general están asociadas más a resortes y qué sé yo. En fin. Entonces, el problema sí nos dice que, bueno, es un aro con un radio R, está bien, hay gravedad, ¿sí? Y esto gira, ¿está bien? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a calcular las ecuaciones de Newton, ¿sí? Nos dicen que es utilizando un sistema de referencia fijo al aro, ¿está bien? Es decir, que nuestro sistema de referencia va a girar mientras va girando con el aro, ¿sí? Punto a punto, el sistema de referencia se va moviendo con el aro. Es como en los problemas anteriores, que cuando teníamos un plato que giraba, ¿sí? nos subíamos arriba del plato y girábamos con el plato, ¿está bien? Bueno, acá es lo mismo, pero con un aro. Nos piden que calculemos el ángulo del equilibrio, ¿sí? Y digamos si es estable o inestable. Y por último nos dicen que determinemos la ecuación de movimiento y encontremos la fuerza de vínculo ejercida, si tachás todo no se ve nada, ejercida, ¿cómo se llama? Por el alambre sobre la bolita. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente. Nosotros, esto, recién no me acuerdo quién estaba preguntando sobre los sistemas de coordenadas. No es obligatorio tomar este sistema de coordenadas, ¿sí? Uno podría tomar cualquier otro sistema de coordenadas siempre y cuando considere a los tres ejes, ¿sí? perpendiculares entre sí. Por supuesto que uno dice, bueno, cuando uno se lo explican, uno piensa la versión sencilla y para no complicarse la vida. También si quieren tomar otro sistema de coordenadas también es válido, se les va a complicar las cuentas, nada más, ¿sí? ¿Por qué digo que hay que tener en consideración siempre que estos tres ejes son perpendiculares? Porque en todos sistemas no inerciales siempre estamos trabajando con productos vectoriales, ¿sí? Y justamente si ponemos mal los nombres, ¿sí? Si ponemos, por ejemplo, si ponemos, a ver, bueno, ahora no se me ocurre, bueno, por ejemplo, si este Z, en vez de apuntar para afuera, acá estuviese apuntando para adentro, ¿sí? El producto vectorial nos va a dar mal, ¿está bien? Y entonces vamos a tener una catarata de cuentas que nos va a dar todo mal. Yo no me acuerdo si esto ya lo habíamos visto, pero cuando ponemos este símbolo así, ¿sí? Quiere decir que el eje Z está saliendo de la pantalla, ¿está bien? Hacia nuestros ojos. Es decir, que si uno usa la regla de la mano derecha, ¿sí? Uno tiene el X para abajo, el Y para acá, y el Z que está saliendo, ¿sí? En este caso sería una cosa así. Bueno, no voy a hacer más molejitas que eso. Bien, entonces, ¿qué más? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro sistema de referencia ya listo, y entonces lo que vamos a ver es que tenemos una fuerza de vínculo, ¿sí? La fuerza de vínculo, en general, cuando uno tiene una soga se le pone tensión. Cuando es una fuerza de vínculo entre dos superficies, si quieren, en este caso entre la masa y el aro, la vamos a llamar normal. ¿Hay una pregunta? Perdón, hay una pequeña, no, de Sí. recordar la regla de la mano derecha, cómo se va haciendo, en qué orden van los dedos, el pulgar. Sí, los que sean derechos, sí, suelten la lapicera, porque muchas veces pasa que uno cuando es derecho escribe con la lapicera y hace la regla de la mano derecha con la izquierda. Y entonces cagó fuego. Entonces, los que sean derechos suelten la lapicera, y los que sean zurdos usan la mano derecha, todo el mundo con la mano derecha, ¿sí? Y siempre es lo mismo, siempre X es el pulgar, ¿sí? Y es el dedo índice, ¿sí? Y el Z es el mayor.
¿está bien? Y entonces le va a quedar, ¿sí? Una terna armada, ¿sí? Como si fuesen los lados de los cubitos. Para ello no me veo, entonces no sé qué estoy haciendo. Bueno, tampoco me... Bueno, ahí está. Bueno, queda una terna armada, ¿está bien? Entonces, X, Y, Z, ¿sí? A partir de ahí, muévanlo como quieran, ¿sí? Hasta es más. Les digo, hagan esto, agarren un pedazo de cinta de papel, ¿sí? Escriban X, otro pedazo en Y, otro pedazo en Z y péguenselo en los dedos y ahí le va a quedar armada la terna derecha, ¿está bien? Y Súper no se van a didáctico. confundir más. Me Súper encantó. didáctico, no se van a perder más, ¿está bien? Siempre la mano derecha. ¿Sí? En este caso, ¿sí? El pulgar apunta para abajo y apunta sobre el acostado, o sea, ambos acostados sobre la pantalla, ¿está bien? Y el Z, repito, que sale de la pantalla, ¿está bien? Bien, entonces tenemos una fuerza de vínculo, ¿sí? Entre la masa y el aro, ¿está bien? Fíjense que, por supuesto, que apunta en dirección radial hacia el interior del aro, ¿está bien? Y, ¿qué más? La fuerza centrífuga, que va a apuntar hacia afuera, ¿está bien? Y el peso, que en este caso apunta en X, ¿sí? Profe, Dale, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, claro. Por ejemplo, si hubiera, o sea, mi pregunta es en relación al sentido del vector normal. Porque viste que, igual obviamente depende del problema. Hay problemas que te queda apuntando hacia afuera, más que nada cuando son superficies, bueno, como que un contacto. Mi pregunta es, por ejemplo, si la pelotita hubiera estado arriba del... Si hubiese estado acá, Claro, sí, 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 por así decirte. Ahí sí. ponele la fuerza normal, ¿apuntaría hacia afuera? Porque yo lo pensaría como que la gravedad lo tira para abajo y el vínculo es que no hace que se vaya más para abajo Bueno, la es, pelotita. es muy buena tu pregunta, ¿sí? Vamos a suponer que la masita está acá, ¿sí? Y Sí, entonces dependerá, ¿sí? Por supuesto que esto, después si querés lo vamos a terminar viendo en algún momento, pero dependerá, por ejemplo, en este caso, ¿sí? De cómo es la velocidad de giro del aro, ¿está bien? En este caso, sí, la normal va a apuntar para acá, ¿está bien? Porque va a sí, evitar que justamente que la pelotita se caiga, ¿está bien? O sea, el aro claro. va a estar haciendo la pelotita una fuerza para afuera, ¿sí? El peso va a seguir estando para abajo, Sí, sí, sí. ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. ¿Está bien? Sí, Se me ocurre, no se me ocurre nada, sí, si la pelotita está, lo vamos a ver más adelante igual, pero si la pelotita está de la mitad para arriba, de cualquier mitad, ¿eh? Pues yo esto lo pensé así, pero cualquiera de ustedes esto lo pudo haber pensado, ¿sí? Si querés lo pudieron haber pensado en este sentido. En vez de poner los ejes así, ponen X, Y, ¿sí? Para acá, ¿está bien? Que también es válido, y el Z metiéndose para adentro, ¿está bien? X, Y, Z, para adentro, ¿está bien? Entonces, en vez de pensar el problema para la mitad derecha, lo pudieron haber pensado para la mitad izquierda, y pensar el problema para acá, y también es válido, ¿sí? claro. De hecho, pudieron haber, allá ustedes como lo piensan, ¿eh? Cada loco con su tema. Digo, pero también pudieron haber pensado, con el mismo sistema de ejes, ¿sí? Pudieron haber pensado la pelotita de este lado. ¿Está bien? ¿Sí? Pero bueno, igual vamos a ver más adelante que de la mitad del aro para arriba, ¿sí? La pelotita jamás se va a poder quedar acá. Sí, sí. ¿Está bien? Si la pelotita se queda acá, se queda entre comillas, ¿no? Momentáneamente. Ponele que, no sé, ponele que está, no sé, empezó acá y se empieza a deslizar para este lado, bueno, la normal va a apuntar para allá. ¿Está Sí, sí. bien? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí, ¿Está sí. bien? Pero bueno, esto lo vamos a ver en un ratito. Vas a ver que va a quedar clarísimo por qué no me importa lo que pase de la mitad para arriba. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Gracias. No, por favor. Entonces, lo que hicimos fue tomar el X y el Y, ¿sí? En el mismo plano del aro, ¿está bien? Y por supuesto que acá estoy tomando coordenadas polares, ¿sí? Un versor radial, el versor θ, ¿sí? Y lo que puedo hacer es descomponer a todas estas fuerzas, ¿sí? En R y en θ, ¿está bien? O si quiero en X y en Y, ¿sí? Otra cosa que también tenemos, aparte de la normal y del peso, ¿sí? Bueno, la fuerza centrífuga, que ya dijimos, por supuesto que apunta para afuera, ¿sí? Y cuando digo para afuera me refiero en Y, ¿está bien? Siempre va a apuntar en Y, no es que la fuerza centrífuga en algún momento va a empujar para acá, ¿está bien? Siempre apunta para afuera. ¿Qué más? Tenemos una fuerza de vínculo, ¿sí? Que ejercida por el aro, ¿está bien? Sobre la masita, que va a compensar, ¿está bien? Una eventual fuerza de Coriolis, ¿está bien? ¿Por qué eventual fuerza de Coriolis? Porque
en principio, ¿sí? Si bien uno pensaría que que la masa se puede quedar quieta ahí, yo ahora estoy pensando el problema lo más general posible, y lo más general posible es que esta masa se puede mover libremente sobre el aro. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver después de que, dado este movimiento, vamos a tener una fuerza de Coriolis. ¿Quién compensa esa fuerza de Coriolis? La fuerza de vínculo. ¿Está bien? Que, fíjense, acá el simbolito que le estoy poniendo, quiere decir que la fuerza de vínculo en este caso está pinchando la pantalla, o sea, está yendo hacia la pantalla, ¿sí? Y la fuerza de Coriolis está saliendo de la pantalla. ¿Está bien? Entonces tenemos normal, fuerza centrífuga, peso, fuerza de Coriolis, fuerza de vínculo. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Otra cosa que yo acá se lo resalto en rojo, pero también se lo vuelvo a decir, es que en general cuando uno trabaja con sistemas no inerciales, o mejor dicho, cuando uno trabaja con dos sistemas de referencia, no importa si son inerciales o no inerciales, ¿sí? Muchas veces un sistema de referencia se llama S y el otro sistema de referencia se llama S'. Como yo no tengo ganas de andar poniéndole F', 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 no quiero comerme S' por todos lados, al sistema no inercial, en vez de llamarlo S', lo llamé S. ¿Sí? Lo digo porque capaz van a otro problema, y en ese otro problema, en vez de S, se llama S'. ¿Sí? Y nada, van a ver que todo tiene una prima en todos lados. ¿Sí? ¿Qué más? Tenemos la posición de la masa, ¿sí? Fíjense que la posición de la masa, yo acá la estoy escribiendo en polares, ¿sí? Bien podría poner un X, un Y, ¿sí? Y un Z igual a 0, ¿está bien? Porque recordemos que estoy en el plano del aro, y justo en el plano del aro estoy considerando que ahí Z vale 0, ¿sí? Hola, Ignacio. Bien, Disculpa. por Hola, favor. estoy diciendo el chat que me parece que no, que pregunta ahorita que no termina de visualizar el tema de Coriolis que la compensa la fuerza de vínculo. Bien, Pensando que es una mostacilla, ¿no? Que estaba como metida en ese aro redondito. bien. Sí, en realidad, sí, si vos dame un segundo y ahora vamos a ver por qué tenemos fuerza Y de Coriolis. pregunta si Coriolis podría ser 0 también. Sí, Coriolis podría hacerse, ahora lo vamos a ver, ahora lo aclaramos bien. Sí, Ok. está buena la pregunta, ¿está bien? Y está buena porque quédense con esa pregunta porque va a venir después en el otro problema, ¿está bien? Pero sí, podría ser 0. Entonces, ahora vamos a ver por qué. Visto desde arriba, ¿sí? ¿Cómo se modifica? El tipo era todo, ahora vamos a ver y nunca mostraba nada. Visto desde arriba, ¿sí? Lo que vamos a ver es lo siguiente, imagínense que acá está el aro, ¿sí? Esta línea de acá representa el aro, ¿sí? Con la masa, ¿está bien? La posición de la masa, visto desde arriba, la masa va a oscilar entre una punta y otra del aro, ¿está bien? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, y esto gira, ¿está bien? Es decir, que esta línea que está acá, ¿sí? A un tiempo 0, ¿sí? Va a estar en esta posición, después va a girar, ¿sí? Y así va a ir girando el aro, ¿está bien? Y fíjense cómo también va girando nuestro sistema de coordenadas, ¿sí? En este caso, fíjense que el Z que antes apuntaba, antes salía de la pantalla, ahora lo estoy mirando desde arriba, ¿está bien? Entonces me va a quedar el X y el Y, ¿cómo se llama? Y el Y y el Z, y el X que estaría yendo, cuando nosotros lo veíamos hacia abajo, visto desde arriba, tiene esta pinta, ¿está bien? No, ustedes no tienen que hacer todos estos dibujos, ¿sí? Yo esto lo puse para que a ustedes les quede más claro, nada más. Bien, entonces, el vector de posición, ¿sí? Está dado por R coseno de tita en X, R seno de tita en Y 0 en Z. ¿Está bien? Y si ustedes usan esto de, bueno, escribir a X y a Y en coordenadas polares, uno puede tomar, ¿sí? Y decir que la posición en coordenadas polares de la bolita va a estar dada por la distancia R, ¿sí? En R versor. ¿Está bien? Es decir, escribo a la posición de la masa en polares, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a calcular, ¿sí? La fuerza centrífuga, ¿está bien? No me gusta, tipo, lo voy a usar. No. Bueno, muy bien. Voy a escribir, ¿sí? La posición de la fuerza centrífuga, ¿está bien? Fíjense cómo hago para calcular la fuerza centrífuga. Primero que nada, escribo la expresión, ¿sí? Está dada por el producto, esta X que está acá, ¿sí? Fíjense que es distinta del X cantidad. Esto significa producto vectorial, ¿está bien? Entonces lo que vamos a ver, vamos a tener el producto vectorial, ¿sí? De la masa por la velocidad angular, producto vectorial, velocidad angular, producto vectorial con la posición, ¿sí?
nada, si yo agarro este menos que está acá, ¿sí? La puedo escribir de esta forma, ¿sí? O me deshago de este menos que está acá, y lo que va a pasar es que se me va a dar vuelta el producto vectorial que está dentro del paréntesis, ¿sí? Es una propiedad del producto vectorial. ¿Qué más? Entonces, ¿qué hago? Escribo quién es omega, ¿está bien? Y escribo quién es la posición, ¿sí? Omega, ¿sí? Por cómo elegimos los ejes, ¿sí? Omega va a estar, fíjense, acuérdense que omega giraba, ¿sí? Si ustedes hacen lo de la regla de la mano derecha, omega giraba en sentido, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Para acá, ¿está bien? Es decir, que omega, ¿sí? Tiene sentido menos x versor, ¿está bien? Es decir, si uno hace así, le da para arriba, y para arriba quiere decir que tiene menos x versor, ¿está bien? Es decir, que yo al omega lo voy a escribir, o sea, perdón, al vector omega, ¿sí? Lo voy a escribir como omega menos x versor, u. Esto pasa cuando uno no paga Windows, ahí está. Entonces, ¿está bien? Entonces al vector omega lo voy a escribir como omega en menos x versor, ¿sí? Y al vector posición, acá lo mismo, ¿sí? Omega es omega menos x versor, y el vector posición lo voy a escribir como r en r versor, ¿sí? Y ahora lo que tengo que hacer es el producto vectorial, ¿está bien? Entonces, fíjense lo siguiente. Para hacer el producto vectorial, lo primero que tengo que hacer es pasar, ¿sí? ¿Quién es este x versor? Porque no puedo mezclar peras con manzanas, ¿sí? Entonces tengo que escribir todo en polares. ¿Cómo hago? Bueno, agarro al x, ¿sí? Me acuerdo la expresión del x en polares, ¿sí? Y reemplazo, en vez de x versor, voy a reemplazar cuánto vale x versor en su versión de polares, ¿sí? Y entonces ahora sí, me quedó escrito, esto que está acá, sé que es el x versor, ¿sí? Y lo que voy a hacer va a ser el producto vectorial. Y el producto vectorial lo único que tengo que hacer es hacerlo prolijamente, ¿sí? Y esto es en serio, mantengan mucho la prolijidad, no hagan en el aire las cuentas porque le va a dar cualquier cosa, tómense en trabajo, si quieren escribir 10 renglones, háganlo, ¿está bien? Pero háganlo prolijo. Entonces, el primero que voy a hacer es R, ¿sí? Producto vectorial con R, y el producto vectorial de dos vectores que son paralelos da 0, así que básicamente este término lo voy a perder, ¿sí? Y me va a quedar el producto vectorial de θ versor con R versor, ¿sí? Y si se acuerdan, el producto vectorial de θ versor con R versor da en menos Z versor, ¿sí? La forma fácil de acordarse de esto es escribir así. R, θ, ¿sí? Z, ¿está bien? Y si quieren acá pueden poner, pueden poner así, un Z para acá, ¿sí? Y acá pueden poner un R también. Entonces, me voy a parar acá, ¿sí? Me voy a parar en este R y voy a decir, si me muevo hacia la derecha, ¿sí? Todo va a ser positivo, ¿está bien? Si me muevo para la izquierda, ¿sí? Todo va a ser negativo. Entonces hago R por θ, me dan Z, ¿sí? Si hago θ por R, me da menos Z. ¿Se entiende eso? ¿Está bien? Lo mismo vale si en vez de R, θ y Z tengo X y Z, ¿sí? Voy a tener X y Z, X, y acá también le pongo un Z, ¿sí? Me paro en el X, ¿sí? Y me muevo hacia la derecha, van a ser positivos, X por Y me da más Z, ¿sí? O si quiero, en vez de pararme en X, me puedo parar en el Y, ¿está bien? Y entonces hago Y por Z, me da X, ¿está bien? O al contrario, me paro en este Z, ¿sí? Y me pregunto cuánto vale el producto vectorial de Z por Y, ¿sí? Me va a dar menos X. Bien. Entonces, haciendo el producto vectorial, ¿sí? De estas cantidades, R, producto vectorial R, sí, vectorial R se me va, ¿sí? Se me anula porque son versores paralelos, θ por R me da en menos Z, ¿sí? Pero como tengo, fíjense esto, tengo un menos acá, ¿sí? Me va a quedar más Z, ¿sí? Entonces, este menos con el θ por el R, que me da menos Z, me va a terminar quedando más Z, ¿sí? Fíjense después de que tengo acá, ¿sí? El signo menos que estoy arrastrando de este menos omega, ¿está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora voy a hacer el producto vectorial de todo esto, ¿sí? Que me dio este corchetito de acá, ¿sí? Voy a hacer el producto vectorial del primer X versor, que lo escribí en polares también, ¿sí? Entonces voy a hacer el producto vectorial de estos versores con Z, ¿sí? Fíjense que el producto vectorial es solamente entre versores, ¿sí? Y después todas las cantidades, no me importa, ¿no? Porque digo, yo acá tenía menos omega,
lo multiplico por un seno, lo multiplico por R. Y bueno, me quedó menos R omega seno de tita. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Es decir, el producto vectorial solamente me importa mirar los versores. Perdón, Nacho. Diga. No entendí muy bien cómo expresaste el X en función de... O sea, cómo lo hiciste en polares, eso. Bien, esto es, si ustedes... bueno, yo acá no sé, yo porque le tenía escrita la expresión, ¿sí? De cuánto valía el X en polares, ¿sí? Pero esto sale de tomar a dos ejes, ¿sí? Perpendiculares, a un X, ¿está bien? A un Y, ¿sí? Y decir, bueno, ahora me voy a pasar a un sistema que sea polar. Bueno, a ver cómo hago esto. ¿Qué me hiciste hacer? No me anda la mano, ahí está. Bueno. ¿Por qué no puedo? Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, ahora sí. Voy a escribir, tengo mi sistema de cartesiano, ¿sí? XY, ¿qué hago? Tomo una dirección, ¿sí? Una dirección en R, sé que el vector perpendicular va a ser θ, ¿sí? Y entonces me pregunto, yo, bueno, si este es el ángulo θ, ¿sí? Sale de esto, ¿eh? Si este es el ángulo θ, que es el mismo ángulo de este θ que está acá, ¿sí? Bueno, ¿cómo describo, cómo paso, ¿sí? ¿Cómo escribo a esta cantidad, ¿sí? A esta cantidad, ¿cómo la escribo en este sistema de ejes? ¿Está bien? Sale de esto. Perdón, ya lo vi porque me acordé que lo explicó Enzo en clase. Está en todos lados, ¿sí? Esto está en todos lados. Gracias. ¿Está bien? No, por favor. Bien, yo nunca, la verdad, no te voy a mentir, yo me tengo que sentar a hacer la cuenta. La otra es, me acuerdo de la expresión, ¿sí? O la tengo en una hoja, bueno, no pasa nada. ¿Qué más? Pero no pierdan de vista que sí, que sale de ahí, eso sí, no es magia, ¿está bien? Sale justamente de eso. Bien, entonces, ¿dónde estábamos acá? Entonces, hicimos el primer producto vectorial, ¿sí? Nos terminó dando esta cantidad. Ahora voy a hacer el segundo producto vectorial. Fíjense que ahora tengo R, tengo θ y tengo Z, ¿sí? Entonces espero que el producto vectorial no se me anule con nada, ¿sí? Entonces, voy a hacer el primer producto vectorial, que me va a quedar, a ver, no me quiero mandar macana, acá. Hago θ por Z, ¿sí? Me va a dar más R. ¿Y qué tengo? Tengo un menos acá, menos por menos más, θ por Z me da más R, todo positivo, ¿está bien? Y la cantidad que tengo que multiplicar va a ser, no se olviden de este m omega al principio, me va a quedar m omega seno de θ por r omega seno de θ. Y bueno, me quedará m, bueno, queda lo que queda, ¿sí? Pero lo más importante de esto es que, fíjense que al hacer el producto vectorial entre θ y z, ¿sí? Te va a dar una componente, ¿sí? En R versor. ¿Está bien? Y lo mismo va a pasar cuando hagan R por Z. Nos va a dar en menos θ. ¿Está bien? Que con este menos nos va a quedar positivo. Entonces, al fin y al cabo, ¿sí? Al final de toda esta cuenta, nos va a quedar que la fuerza centrífuga tiene esta expresión, ¿sí? Y fíjense que tiene una componente en R y una componente en θ. ¿Está bien? Y eso, ustedes dirán, bueno, yo está bien, hice un montón de cuentas y eso. Ahora, ¿cómo veo si esto está bien o está mal? Bueno, cuando nosotros teníamos acá la fuerza centrífuga, ¿sí? Fíjense que a la fuerza centrífuga yo la estoy descomponiendo en θ y en R, y efectivamente la proyección de esta fuerza en estos dos ejes me va a dar que tengo una componente en R positiva, y me va a dar que tengo una componente en θ positiva. ¿Está bien? Eso es una forma de ver que lo que hicimos está bien, ¿sí? Si agarro, si ahora yo quiero descomponer al peso, ¿sí? Fíjense que el peso, cuando yo lo proyecte en el eje R, ¿sí? Me va a quedar una componente positiva en R versor, pero cuando lo proyecte en el versor de θ, me va a quedar una componente negativa, ¿sí? Eso es a priori, ¿está bien? Bien. ¿Qué más? Entonces calculamos, ¿sí? La fuerza centrífuga, ¿está bien? Y ahora, ¿sí? Viene la parte del cálculo de la fuerza de Coriolis. Alguien preguntó antes, decís, ¿pero cómo? ¿Tengo fuerza de Coriolis? Bueno, el movimiento más general de la masa, ¿sí? Es que la masa sí se esté moviendo. O sea, en principio uno no tiene por qué pensar de que si yo tengo el aro, ¿sí? De que la masa esté en una posición fija. ¿Está bien? Yo, qué sé yo. Si yo varío la velocidad, la masa esta se puede mover para acá. ¿Está bien? Si aumento la velocidad, la masa se va a mover para arriba. ¿Está bien? Es decir que en principio la masa es libre de moverse. Como es libre de moverse, en principio, ¿sí? Voy a tener una velocidad.
¿Está bien? Y por lo tanto, voy a tener una fuerza de Coriolis. ¿Sí? Repito que yo planteé el caso más general posible de este problema. ¿Sí? Que es cómo lo resolví yo. Y para que quede en la bitácora, cuando lo resolví me volví bastante loco pensando en algunas cosas que después les cuento. Bien, entonces, tenemos velocidad, ¿sí? Por supuesto que la velocidad va a estar escrita en polares, ¿sí? Porque cuando yo tengo el aro, bueno, cuando yo tengo el aro, sí, tengo la masa Nacho, acá, sí, ¿qué pasó? Pregunta Patricio, hace esta pregunta, ¿no es mejor colocar las fuerzas ficticias en el diagrama de cuerpo libre después de sacarlas por si nos equivocamos en el sentido? Eso fue lo que preguntó. Bueno, es como un arma de doble filo, ¿no? Porque si vos, o sea, ¿qué quiere decir equivocarse en el sentido? ¿Quiere decir equivocarse cuando uno la dibuja o quiere decir equivocarse cuando uno hace la matemática? Porque, también es como, o sea, vos podés hacer mal la parte matemática y después dibujar mal el sentido, ¿está bien? Pero sí, en definitiva, si querés, o sea, repito, yo todo esto porque lo hice en mi casa tranquilo, ¿está bien? ¿Qué sé yo? Si vos a priori no sabés para dónde va la fuerza de Coriolis, no la pongas, sabés que está, ¿sí? Lo único que vos sí sabés acá, por ejemplo, es que por cómo gira el aro, ¿sí? Esto, acordate que esto está girando en este sentido, ¿sí? Eso quiere decir que el aro le está haciendo, perdón, ¿cómo era esto? Esta sale, esta entra. Mira, yo ya me olvidé. La fuerza de vínculo está entrando. Claro, para que la masa se mueva, ¿sí? Algo la tiene que estar empujando. ¿Está bien? ¿Quién es el que la está empujando? Y la fuerza del vínculo del aro. Bueno, si la está empujando, entonces supongo que va a estar entrando en la pantalla. Así que le voy a poner este simbolito de que está entrando. ¿Sí? Bueno, pero en principio, digo, si se está moviendo hacia allá, ¿no? Digo, si se está moviendo en un... Digo, si la está empujando, digo, tendría que haber algo que compense esta fuerza. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, podría plantear la fuerza de Coriolis. ¿Sí? En el sentido, por supuesto, contrario. ¿Está bien? Porque si no se me sale del aro, ¿se entiende eso lo que estoy diciendo? Digo, si no la masa se me desprende del aro y se me va. Si no hay una fuerza que compense la fuerza que le hace el aro a la masa. ¿Está bien? ¿Claro eso? Patricia dice, claro, sí, sí, o sea, ¿entendió? Y Bien. Franco dice, perdón, no entiendo el argumento para decir que la está empujando. Bueno, imagínate, vamos a suponer un caso hipotético, medio boludo, pero no importa. Imaginemos lo siguiente, imaginemos que la pelotita es transparente, ¿sí? O transparente al aro, como que el aro no toca la pelotita, ¿está bien? Para que la pelotita gire, ¿está bien? Tiene que haber un vínculo entre el aro, ¿sí? Y la masa, ¿está bien? Si no, la masa se va a quedar siempre en el mismo lugar. ¿Está Para bien? ese argumento estás pensándolo desde un sistema inercial, o sea, parándote afuera del aro, ¿no? Estás como, bueno, no sé, digo, por ahí Claro, sí, estás perdón, como sí. pensando, mirándolo desde un sistema donde hay movimiento, ¿no? Sí, si querés, Hay mira, giro, quiero decir, no sé. podemos hacer así, mirá, tapo esta mitad, ¿está bien? Usemos solamente esto, lo único que conocemos en esto, ¿está bien? Olvídate de los ejes, olvídate de esto. Veo el aro, ¿está bien? O más exagerado aún, me voy a la parte de acá, ¿está bien? Donde no tengo fuerza, no tengo nada. Si la masa se está moviendo, ¿sí? Hay una fuerza de vínculo entre la masa y el aro, ¿está bien? Si se está moviendo junto con el aro, ¿no? Digo, ¿sí? Entonces, si hay una fuerza de vínculo, olvídate de sistemas no inerciales, olvídate de todo este tema. Ponele que estás parado afuera, ¿sí? Entonces, si la masa se está moviendo junto con el aro, es porque hay una fuerza de vínculo que le está haciendo el aro a la masa. Bueno, si se está moviendo en este sentido, entonces la fuerza de vínculo empuja la masa hacia adentro, ¿está bien? Entonces, tiene que haber una fuerza de vínculo en este sentido. ¿Sí? Sí, eso en realidad cuando está, bueno, si está de ese lado de, bueno, no sé, muy hincha, ¿no? Si está de ese No, está lado del espectacular. círculo, no, si está de ese lado del círculo, del otro lado del círculo estaría como saliendo de la hoja, ¿no? No, digo porque Sí, está no sé la perfecto. solución que te dará, si en algún momento puede estar del otro lado del círculo, bueno, en ese le va a empujar para adelante, pero bueno. Está perfecto. Si la masa si el problema tuviese dos masas, ¿sí? Y acá hubiese otra masa, ¿está bien? Acá la fuerza de vínculo entra, porque la está llevando hacia adentro de la hoja, acá la fuerza de vínculo sale, porque la está sacando de la hoja. ¿Está bien? Entonces sí, depende el sentido de giro y depende de qué lado del aro está. ¿Está bien? Y ahora voy a hacer lo que hacen todos los profesores, que es, si quieren ustedes en su casa, planteen el problema con la masa de este lado,
Por supuesto que el profesor no hace eso y resuelve un único problema. Bien, ¿qué más? Perdón, ¿puedo hacer una sola sí. aclaración de lo de la fuerza de vínculo? Dale. Hay que tener cuidado porque Coriolis puede tener ambos signos, ¿no? Porque θ punto puede ser positivo o negativo. Entonces, la fuerza de vínculo puede cambiar de sentido. La fuerza de vínculo por Coriolis, digo. Hay que tener ese cuidado. Digo, al final del día queremos que en Z, dos puntos, la aceleración en Z sea 0. Que de hecho es lo que vamos a pedir, ¿está bien? Y de hecho el problema va a terminar dando automáticamente de que la fuerza de vínculo que le tiene que hacer el aro a la masa es igual a la fuerza de Coriolis. ¿Está bien? Justamente porque nosotros sabemos que la masa no se desprende, ¿sí?, del aro, ¿sí? Y eso es justamente lo que estamos planteando acá. ¿Está bien? Cuando nosotros escribimos las ecuaciones de Newton, ¿sí? No sé qué hora somos, 8:10, perfecto. Cuando escribimos las ecuaciones de Newton, ¿sí?, fíjense que nosotros tenemos la fuerza centrífuga con dos componentes, una componente en R, una componente en θ, ¿sí? Y la fuerza de Coriolis, ¿sí?, que ahora vamos a ver cómo la calculamos, nos va a terminar dando una fuerza en Z, ¿está bien? ¿Sí? Pero no puede ser la única fuerza en Z, porque si no, repito, que se está desprendiendo del aro, ¿sí? Entonces, lo que va a terminar pasando después es que la fuerza de vínculo nos va a quedar una ecuación que es como trivial, ¿sí? Nos va a dar un resultado automático, ¿está bien? Entonces, no sé, si no hay más preguntas, sí, ¿eh? Pero vuelvan a preguntar si no cualquier cosa. ¿Está bien? ¿Cómo se llama? La velocidad, sí, la estoy escribiendo en polares, ¿sí? Acuérdense que la velocidad en polares tiene dos términos, un R punto en R versor y un R θ punto en θ versor, ¿sí? Yo acá ya estoy obviando, ¿sí?, de que no se está moviendo, ¿sí? La masa tiene una dirección radial, una distancia radial constante, ¿sí? Es decir, no varía su distancia en el aro, ¿sí? Y por lo tanto no tiene velocidad radial, ¿sí? Pero sí se puede mover sobre el aro, es decir, sobre θ. Así que en principio sí tengo una velocidad que está en θ. ¿Está bien? ¿Qué más? Bueno, entonces nada, de nuevo, si tengo θ, tengo x, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir a x como en coordenadas polares, ¿sí? La descompongo, voy a hacer el producto vectorial, θ con θ se me va, porque son paralelos, y r con θ, acuérdense, r θ, z, r, me va a dar r por θ, me va a dar z positivo, siempre a la derecha positivo, a la izquierda negativo. ¿Qué más? Bueno, nada, da la cuenta, ¿sí? Como la verdad que Coriolis en este problema no nos entrega nada, vamos a pasar rápido esta parte. Entonces, ahora sí, escribimos las ecuaciones de Newton, ¿sí? Las ecuaciones de Newton, tengo sumatoria de fuerzas en R, sumatoria de fuerzas en θ, sumatoria de fuerzas en Z, ¿sí? Y voy a poner todas las fuerzas que tengo. Tengo en R, ¿sí? Voy a tener la normal. Acuérdense que nosotros teníamos el aro, ¿sí? Teníamos la masa, y la normal era la fuerza que le hacía el aro en dirección radial y entra, ¿sí? Como está entrando, acá tiene un menos, ¿está bien? ¿Qué más? Después voy a tener el peso iba para abajo, ¿sí? Tengo acá R, tengo acá θ, acuérdense que θ va para arriba, R viene para acá, va saliendo del aro, no sé, entiendo un poco lo que pongo, ahí está, ¿sí? ¿Está bien? Entonces al descomponer el peso voy a tener una proyección, ¿sí?, del peso, en R, ¿está bien? Una proyección del peso que va a estar dada en menos θ, ¿está bien? Entonces me va a quedar el peso en R con signo positivo, el peso en θ con signo negativo, y después tengo que empezar a poner todas las componentes de las fuerzas que tengo. Tengo que la fuerza centrífuga tiene esta componente, ¿sí? Ojo acá ¿cómo se llama? La multiplicación, ¿sí? Voy a tener esta componente en R, y voy a tener esta componente en θ. ¿Está bien? Bien, y la única que me quedó en Z, repito, fue la fuerza de Coriolis, ¿sí? Como sabemos que en Z no se mueve, si es igual a 0, nos sale que la fuerza de Coriolis es igual a la fuerza de vínculo. Punto. Ahí terminó la parte en Z. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que a nosotros nos va a interesar para hacer el problema, ¿sí? Bien, entonces, nos piden que calculemos el valor de θ 0, ¿sí? Que el valor de θ 0 es alguna de las posiciones de equilibrio, ¿sí? ¿Qué quiere decir posición de equilibrio? Bueno, quiere decir que la posición, el ángulo, ¿sí?, tal de que yo puedo encontrar a la masa, ¿está bien? Este va a ser el θ 0. Este θ 0 en principio no tiene por qué ser justo este, θ 0 puede ser
cualquier posición dentro del aro hasta que la determinemos, ¿sí? Entonces, para buscar quién es esa posición de equilibrio, como estamos en el equilibrio, ¿sí? Voy a tomar y estamos viendo posiciones angulares, ¿sí? Voy a tomar la ecuación en θ, y voy a pedir, ¿sí? Voy a pedir que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0, porque estamos en el equilibrio, ¿está bien? ¿Qué más? Bueno, se me cancela la masa, ¿sí? Lo que va a terminar pasando es que, despejando, ¿sí? Nos va a quedar una expresión, ¿sí? Multiplicada por un seno, ¿está bien? Entonces, cuando yo tengo una multiplicación de cosas, ¿sí? Lo que va a pasar, y está igualada a 0, lo que va a pasar es que, o bien esto es 0, ¿sí? O bien esto es 0. Una de las dos cosas es 0. Entonces, basado en eso, lo que voy a decir es, bueno, de esta parte, ¿sí? Para que el seno de θ sea igual a 0, ¿sí? ¿Cómo se llama? Θ puede valer o 0 o pi. ¿Está bien? Y para que esta parte sea 0, bueno, tiene que pasar que el coseno de θ sea igual a sobre r omega cuadrado. ¿Está bien? Bien, ¿qué más? Entonces, encontramos los valores, ¿sí? De equilibrio. ¿Está bien? Fíjense que 0 y pi corresponde, ¿sí? A, si es 0, por supuesto que la masa estará acá abajo, ¿sí? Y si es pi, por supuesto que la masa estará acá arriba. ¿Está bien? Y si no, tendré un θ0 valuado dependiendo de esta relación. ¿Está bien? Tendré que ver cuánto vale la gravedad, cuál es el radio, cuál es la velocidad, para llegar a obtener un valor de θ0. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a buscar, ¿sí? Vamos a analizar la estabilidad, ¿sí? De esos puntos de equilibrio. ¿Está bien? Entonces, para analizar la estabilidad, esto ya lo saben hacer, buscamos la derivada, ¿sí? De la fuerza respecto de θ y lo evaluamos en un θ que nosotros sepamos que es de equilibrio, ¿sí? Entonces, voy a tomar, ¿sí? Las fuerzas en θ, las voy a derivar respecto de θ, ¿sí? Por supuesto que regla de la cadena, ¿sí? Todos los artilugios que ya conocemos. La derivada del seno me va a dar un coseno, ¿sí? Y acá voy a tener que utilizar, se puede hacer de varias formas, ¿sí? Pueden derivar primero el seno, después el coseno. Yo acá lo que hice fue escribir, ¿cómo se llama? A seno por coseno, lo escribí, lo reescribí, si quieren, si no me equivoco. No, miento. Derivé primero el seno, que me dio un coseno, junto con este coseno me queda coseno cuadrado, ¿sí? Y después derivé el coseno, que me da menos seno, junto con este seno me queda menos, ¿sí? Seno cuadrado. Y lo que hice fue escribir al seno cuadrado como 1 menos el coseno cuadrado de θ. ¿Está bien? ¿Hace falta hacer esto? No, no hace falta hacer eso. ¿Qué sé yo? Capaz te ayuda a visualizar mejor, en vez de tener coseno-seno, te ayuda a tener solamente un coseno, o sea, me saqué de encima algo que no sea coseno, por ejemplo. Bien, entonces, nos queda la expresión, ¿sí? De la derivada de la fuerza, y entonces lo que vamos a hacer, vamos a reemplazar cuánto vale el ángulo θ, ¿sí? Esos θ de equilibrio que nosotros encontramos. El primer θ de equilibrio que evaluamos es θ igual a 0, ¿sí? Entonces, evaluamos y nos fijamos cuándo, ¿sí? Es positiva y cuándo es negativa la derivada respecto de θ. ¿Está bien? Cuando reemplazo a la fuerza, a la derivada con θ igual a 0, me queda esta expresión, ¿sí? Por supuesto que acá no se ve automáticamente cuándo es mayor o menor que 0, lo que tengo que hacer es plantear, ¿sí? Yo voy a pido, quiero ver cuándo esta derivada, ¿sí? Es mayor que 0 para ver que ese equilibrio sea inestable. ¿Está bien? Entonces, básicamente, en vez de plantear esto, o sea, en vez de poner esto, voy a reemplazar cuánto vale la derivada de la fuerza evaluada en el θ de equilibrio, ¿sí? Me va a quedar la expresión, entonces voy a despejar cómo tiene que ser la relación entre la gravedad, ¿sí? Y en definitiva, esto que está acá, hay varias formas de leerlo. Una es leerlo como r omega cuadrado, y la otra es leerlo entre comillas, ¿sí? Y repito entre comillas, como diciendo el movimiento del aro. ¿Está bien? Porque esto es la gravedad. Y este término que está acá representa el movimiento con el que gira el aro. ¿Está bien? Entonces, el equilibrio, en θ igual a 0, el equilibrio va a ser inestable, ¿sí? Si el movimiento del aro le gana a la gravedad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Si yo tengo el aro, ¿sí? Y tengo la masa en θ igual a 0, ¿sí? Va a llegar un punto en que el giro del aro le va a ganar
si quieren, al peso, ¿sí? Si yo acá multiplico por la masa, ¿sí? Y acá multiplico por la masa, fíjense que acá me va a quedar, si no me equivoco, la fuerza, ¿sí? Que siente la masa hacia afuera, ¿está bien? Comparada con el peso, ¿está bien? Y lo que va a pasar es que cuando el equilibrio sea inestable, básicamente la masa no se puede quedar en θ igual a 0 y entonces se va a desplazar, ¿está bien? Se va a mover a un ángulo θ que no sea 0, ¿sí? En cambio, ¿sí? Si el peso, es decir, si la gravedad le gana al movimiento del aro, ¿sí? Por ejemplo, el caso más extremo es que, por ejemplo, que el aro no se mueva, que omega sea 0, ¿sí? Y entonces lo que va a pasar es que la masa se va a quedar siempre abajo, también siempre en θ igual a 0, ¿sí? O que esta velocidad sea menor, también comparada con la gravedad, y entonces se va a seguir quedando en θ igual a 0, ¿está bien? Entonces tenemos que para θ igual a 0 tenemos una relación, un juego entre lo que es el peso y lo que es el movimiento del aro, y ese juego, esas variaciones entre uno y otro nos va a determinar si efectivamente el equilibrio, o sea, si la masa puede estar o no en θ igual a 0. El segundo caso que tenemos es qué pasa cuando θ vale pi, ¿sí? Es decir, cuando la masa se encuentra acá arriba, ¿está bien? Cuando la masa se encuentra acá arriba, ¿sí? Lo que yo veo de la parte matemática es que efectivamente todo esto, ¿sí? Todos los términos que me quedan es una suma de términos que son todos positivos, ¿sí? La masa es positiva, la gravedad es positiva, la velocidad angular en cuadrado es positiva, ¿también? Todo es positivo, y entonces nos queda que la derivada siempre es mayor a 0. Y por lo tanto, eso nos dice que siempre vamos a estar en presencia de un equilibrio inestable, ¿sí? De acá lo que yo decía, cuando hablábamos antes de qué pasaba cuando la masa, no puedo hacer un círculo, chicos, cuando la masa estaba arriba, ¿sí? Cuando la masa está acá, ¿sí? Lo que vamos a ver es que este equilibrio siempre es inestable, ¿sí? Y por lo tanto la masa, inestable quiere decir que si yo pongo la masa acá, ¿sí? Y hago girar el aro, ¿está bien? Lo que va a pasar es que la masa, ante cualquier perturbación, ¿sí? Se va a caer y se va a ir de esta posición de equilibrio, ¿sí? Para cualquiera de los dos lados, ¿no? Dependiendo de cómo sea la perturbación. ¿Está bien? Bien, entonces siempre es un punto de equilibrio inestable. La masa no se puede quedar en θ igual a pi. ¿Está bien? Y el tercer caso, ¿sí? El caso, si quieren, un poco como más rico para explorar, es el caso en el que tenemos que, nosotros habíamos averiguado para qué valores de θ teníamos equilibrio, ¿sí? Teníamos los dos casos fáciles, y el otro caso que teníamos era este, que era, fíjense que también tenemos que el coseno del ángulo, ¿sí? Hay una relación entre la gravedad, ¿sí? Y el movimiento del aro, ¿está bien? Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos en la derivada, ¿sí? Esta cantidad, ¿sí? Fíjense que lo que yo estoy haciendo acá es lo siguiente, es, la derivada dije, acá. Bien, donde tengo coseno de θ, ¿sí? Yo ya sé cuánto vale el coseno de θ, porque estoy diciendo que el coseno de θ vale efectivamente g sobre r omega cuadrado. En vez de coseno de θ, voy a poner g sobre r omega cuadrado. ¿Está bien? Entonces, en la derivada reemplazo al coseno de θ por g sobre r omega cuadrado, ¿sí? Despejo, ¿sí? Nos va a terminar quedando esta cantidad. ¿Está bien? A ver, ahí está, ¿sí? Y entonces, fíjense, ¿sí? Que acá tenemos el movimiento del aro, ¿sí? Y acá tenemos coseno cuadrado de θ menos 1. ¿Está bien? Y lo que tenemos es que el coseno cuadrado de θ, ¿sí? Nunca sé cuántos saben de esto, pero el coseno es una función, ¿sí? Que es así, ¿no? Empieza en 1 y hace una cosa así, ¿está bien? Para un lado y para el otro, ¿sí? Entonces, el coseno cuadrado básicamente lo que hace es tomar toda la parte negativa y hacerla positiva, ¿está bien? ¿Sí? Es decir, pierdo todo esto y me lo hace positivo, ¿sí? Bien, hace solo eso. Entonces, el coseno cuadrado de θ, si es una función que vive, ¿sí? Puede valer o bien 0, o bien 1, ¿está bien? O bueno, valores intermedios, ¿sí? Entonces, dado que esto está acotado entre 0 y 1, ¿sí? La derivada, ¿sí? Siempre va a ser negativa, ¿está bien? Porque este número, como mucho, es 1, y entonces esto va a valer 0, ¿sí? Esta resta se me anula, ¿está bien? O si este valor, si el coseno cuadrado es menor a 1, todo esto va a ser negativo, ¿está bien? Y entonces, ¿sí? Lo que va a terminar pasando es que la derivada va a terminar siendo
negativa. ¿Está bien? Entonces, como la derivada siempre es negativa, tenemos que el equilibrio, ¿sí?, siempre va a ser estable. ¿Está bien? Es decir, teníamos la posición de equilibrio estable e inestable, dependiendo cómo era el juego entre el giro del aro y la gravedad, ¿sí? Tenemos la posición de equilibrio inestable, ¿sí?, que cualquier perturbación la sacaba de ahí y la tiraba hacia abajo en el aro, ¿está bien? Y después lo que tenemos es una posición, un tita cero, ¿sí?, que por supuesto que no es ni cero ni pi, ¿sí?, ¿cómo se llama? Que nos va a terminar dando un equilibrio estable, ¿sí? ¿Qué más? Entonces, el coseno de tita, ¿sí?, está restringido, ¿sí? El coseno de tita es una cantidad positiva, ¿está bien? No sé si acá me faltó un cuadrado. No me faltó un cuadrado, está bien. ¿Qué más? El ángulo tita sí se encuentra restringido a valores donde el coseno de tita sea positivo, ¿está bien? Entonces, lo que tenemos que justamente el coseno de tita, ¿sí?, es positivo, ¿sí?, solo si el ángulo está entre menos pi sobre 2, ¿sí?, y pi sobre 2. ¿Está bien? Es decir, que el ángulo tita solamente puede valer cualquiera de estos valores. Puede valer entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nos está hablando de cuáles son las posiciones, ¿sí?, de cuáles son estos titas que nos van a dar ese tita de equilibrio que no sean ni 0 ni pi. Y esos titas de equilibrio van a estar dados justamente de la mitad del aro, ¿sí?, para abajo. Es decir, cualquier tita que esté por acá. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y es por esta razón, ¿sí?, de que cualquier posición, cualquier tita que sea mayor a pi sobre 2, ¿sí?, va a ser un equilibrio inestable. ¿Sí? Y un poco eso se espera, ¿sí?, si yo tengo si tengo la masa acá arriba, ¿sí?, hizo una posición de equilibrio inestable, no espero que la masa caiga y se quede acá, ¿sí? Yo espero que caiga y se venga para abajo. ¿Está bien? Bien. Entonces, hay una pregunta. ¿Dice esto quiere decir que la masa, ¿sí?, no puede ubicarse en la parte superior del aro? No, la respuesta es no, no puede. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Veamos que no hay ninguna posición de equilibrio en la parte superior del aro, ¿sí? Yo después esto se los cuelgo, chicos, ahora lo pasamos rápido. Pero, el único punto de equilibrio sí que puede estar la masa se ubica en la mitad superior, ¿sí? Y ya lo vimos que eso es inestable. ¿Está bien? Es un poco un resumen de lo que venimos hablando. ¿Qué más? Entonces, ¿qué pasa, ¿sí?, con esta posición de equilibrio? Nosotros, recordemos, tenemos nuestro aro, ¿sí?, y tenemos una posición de equilibrio, por ejemplo, esta de acá, ¿sí? Tenemos nuestro tita cero, ¿está bien? ¿Qué pasa con esta posición de equilibrio? ¿Sí? Porque recordemos que dijimos que hay un juego entre la gravedad y el movimiento del aro, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa cuando la velocidad, ¿sí?, con la que gira el aro tiende a infinito? Este tiende a infinito, tómelos, ¿sí?, entre comillas, porque no es que el aro va a girar con una velocidad infinita, sino que quiere decir que va creciendo su velocidad, ¿sí? A medida que el aro va aumentando la velocidad angular con la que gira, ¿sí?, lo que va a pasar, ¿sí?, es que este término, ¿sí?, va a tender a cero. ¿Está bien? Y si esto tiende a cero, quiere decir que el coseno tiende a cero. Y el coseno tiende a cero cuando tita tiende a pi sobre 2. Es decir que nosotros tenemos la masa acá, ¿sí?, en un dado tita cero, ¿está bien? Y a medida que va aumentando la velocidad, ¿sí?, lo que va a pasar es que esta masa se va a ir desplazando, ¿sí?, ¿hasta dónde? Hasta la mitad del aro. ¿Está bien? Va a ir subiendo hasta la mitad del aro. ¿Está bien? A medida que aumenta la velocidad. Si la velocidad disminuye, ¿sí?, lo que va a pasar es que la masa se va a ir desplazando, hacia tita igual 0. ¿Está bien? Y como ya vimos, tita igual 0 es una posición de equilibrio estable, donde si la velocidad es muy chiquita comparada con la gravedad, o es negativa, es decir, el aro no está girando, se va a quedar ahí. ¿Está bien? ¿Qué más? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Todo fenomenal. Ahí preguntan, Sí, dale. no sé quién hablaba, pero que hable, que pregunte. Bueno, no, si quedaría como simétrico ese tita punto respecto, o sea, para el otro lado, para la izquierda, en la Sí, circunferencia. sí.
sí, las cuentas no se ven cómo sería la parte más. Esto se dice así, muy por arriba se dice, hay un signo de diferencia. Y eso te arregla todo. Eso quiere decir, hagan la cuenta planteando con el mismo sistema de coordenadas, ¿sí? Pongan Y, pongan X, ¿sí? Y supongan que la masa se encuentra acá. ¿Está bien? ¿Sí? Y que esto está girando en el mismo, todo igual, ¿sí? Pero solamente que está acá. Fíjense que todo esto, ese signo de diferencia, ¿sí? Que está en todos lados presente, debido a que si bien el ángulo θ, cuando yo uso polares, ¿sí? Está creciendo en esta dirección, ¿sí? Porque crece de X hacia Y, en este caso estaría decreciendo, ¿sí? Pero fíjate que uno podría hacer todo igual, pero sin embargo, vos estás trabajando con el coseno. Y el coseno es una función simétrica, es decir, es par, ¿sí? De un lado del cero y del otro, entre pi sobre 2 y entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, ¿no? Digo, entonces, empezar con un ángulo negativo o con un ángulo positivo no te va a cambiar. Lo único que va a suceder es que si tu masa está acá, ¿sí? La posición de equilibrio, ¿sí? Seguramente va a terminar siendo menos pi sobre 2 cuando la velocidad tiende a infinita. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? O sea, Sí, perfecto. sí, el sistema presenta una simetría, ¿está bien? De hecho, el mismo problema, así como yo te dije mantener los ejes, te diría, agarrá y da vuelta a los ejes. Es decir, hace así, poné el Y para acá, poné el X para abajo, ¿sí? Y poné el Z saliendo, ¿sí? X, Y, Z, no, el Z saliendo no, amigo, el Z, ahí está, entrando, ¿está bien? ¿Sí? X, Y, Z, ¿está bien? Y entonces, cuando uno está dando vuelta este I, ¿sí? O sea, cuando yo te digo da vuelta al I, fíjate que dar vuelta al I es poner un -1 adelante, ¿está bien? Y ese -1 lo vas a terminar poniendo, si querés, ¿dónde estás? Acá, ¿no? Bueno, te va a aparecer un menos en algún lado, ¿está bien? Y nada, te va a quedar exactamente igual, ¿sí? Es decir, hay una simetría en el problema, ¿está bien? Si mantengo los ejes y pongo la masa en un ángulo menos θ0, la posición de equilibrio final te va a dar que va a ser menos pi sobre 2. Si doy vuelta a los ejes y pongo la masa del lado izquierdo, ¿sí? Te va a dar que la posición va a ser pi sobre 2. Nada, no pasa nada. O sea, siempre y cuando tengan en cuenta eso, no pasa nada. Dada la simetría del problema, es esperable que esté o en este lado o en este lado. ¿Sí? ¿Está bien? Es eso. Questions. Bien, si no hay más preguntas, continuamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, si nos pedían encontrar, ¿sí? Lo que es la fuerza de vínculo, ¿sí? Ojo que la fuerza de vínculo, no se confundan fuerza de vínculo con esa FB que yo puse, ¿sí? La fuerza de vínculo ejercida por el alambre sobre la masa, en este caso se están refiriendo a la normal, ¿está bien? Entonces, para conocer la normal, ¿sí? Y acá es donde, Nacho, cuando yo hice... perdón, Sí, dale. ¿me escuchás? Acá, Sí, sí. acá alguien pide que te preguntemos qué pasa si hubiera sido cero el equilibrio. Es un cero eso, ¿no? ¿Qué pasa si hubiera sido cero el equilibrio? ¿Y qué pasaría? Nada, se queda ahí, ¿está bien? No, arriba, pará, un segundo, perdón. Sí. En el análisis te preguntan. Este caso de acá, Dice tercer caso. tercer caso, si el Creo que va a ser equilibrio práctico es... si tenés el chat a mano. Sí, pará. Chat, a ver. Yo te puedo leer, pero creo que se van a entender mejor. No pasa nada. Arriba análisis, hizo preguntante si no me respondieron. Y, viste, aún así salteaba las preguntas. Para que A veces nos busco... pasan. Podés bajar un poco el ritmo, voy muy rápido. Está bien, eso díganmelo. Si el coseno da 1. Ahí te entendí, claro. Está bien, porque yo dije que el coseno de θ podía estar entre 0 y 1. Eso decís, ¿qué pasa si el coseno da 1? Esto da 0. Si el coseno da 1, esto da 0. Déjame pensar. Es una muy buena pregunta. Déjame pensar.
Si alguno la sabe, chiflemela. Yo creo que tiene que ver con lo que viene, pero estoy medio quemado y ahora no me estoy dando cuenta. ¿Cómo es el sistema de referencia? ¿Dónde serías? El 0 es acá abajo. Igual, para que yo no sé si leí bien la pregunta. ¿Dónde está? Está bien, y eso es un equilibrio porque, a ver, no hay pero, radio de giro. Entonces es todo peso. No hay fuerza centrífuga. Claro. Pero, sí, no sé. ¿Cómo así para ver el chat acá? Puede ser que ese caso estuviese englobado. Perdón, ¿cuál era la pregunta, Nacho? Me perdí. Sí, ahí está. Pará. Pará que pierdo la pregunta. Si tita, ¿sería tita 0 igual pi sobre 2? A ver. Yo quiero ver, el que escribió la pregunta, ¿puede volver a escribirla? Perdón, ¿eh? La pregunta es si el coseno da 1, no si el coseno da 0. Claro, o sea, la pregunta era... Tita igual 0, ¿no? Si claro, ¿qué pasa cuando el coseno es 1? Claro, bueno, y claro, eso es tita 0. Claro, si el coseno te da 1 es porque tita vale 0, ¿está bien? Y ese sería el caso, estás acá, estás mirando este caso, ¿sí? ¿Está bien? Si querés podemos hacer así. Permitime esta guasada, ¿no? Pero ponerle un corchete. Es más, esto debería ir con corchete, ¿está bien? Porque justamente estamos analizando el caso en que no es ni 0 y tampoco es 1, ¿sí? Ahora vamos a explicar por qué tampoco es 1, ¿está bien? Una pregunta, profe. Dale. Si ese equilibrio te hubiera dado 0, o sea, con otro tita de equilibrio que no hayas analizado antes, ¿tendrías que hacer la derivada otra vez para ver qué pasa después? Para saber el equilibrio, digo. Vos decís, si evaluado en el equilibrio, a ver, ¿cómo? Perdón. Si vos ahí evaluás con un tita de equilibrio uno de los que sacaste y te da igual a 0, ¿cómo seguirías? ¿Tendrías que hacer la derivada de nuevo? Sí, seguís a otro orden. Es Taylor, sí. Hay que ir a orden 3, ¿no? Sí, lo que te va a terminar pasando es, sí, que básicamente, creo que no pasa nunca, creo que ninguna guía pasa esto, pero sí, evidente, lo que está haciendo acá, este sería el primer término del desarrollo de Taylor de la fuerza, ¿está bien? Si se te anula, vas al otro término y al otro término así, ¿está bien? Pero no, creo que no debería pasar, ¿está bien? Bien, entonces, sí, respondiendo a la pregunta del coseno cuando da 0, cuando da 1, pongan acá un paréntesis, ¿sí? Yo después lo voy a corregir, ¿está bien? El caso en el que vale 0 ya lo analizamos, así que acá estamos considerando que no vale 0, y el caso en que vale 1, ahora van a ver por qué no puede valer 1, ¿está bien? Bien. Es más, acá también va paréntesis, ¿sí? Bien. Entonces, sigo. Vuelvan a pararme, cualquier cosa. La idea ahora es buscar la fuerza de vínculo, ¿sí? La fuerza de vínculo, le vuelvo a repetir, no se refiere a esa fuerza de vínculo que yo llamé FB, sino que se refiere a la fuerza de vínculo a la normal, ¿está bien? Entonces, en la expresión de la normal, ¿sí? Cuando nosotros tenemos... Hoy estoy turuleco con esta cosa, ténganme paciencia. La normal, ¿sí? Aparecía, ¿sí? En la componente radial, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, ¿está bien? Entonces, lo que básicamente tenemos que hacer es conocer, ¿sí? Cuánto vale este tita punto, ¿está bien? O sea, no puedo dejar a la normal en función de la velocidad, tengo que dejar a la normal en función de tita, ¿está bien? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Acá, bien. Entonces, ¿qué más? Para conocer cuánto vale tita punto, ¿sí? Lo que hacemos es agarrar la aceleración, ¿sí? El truco que ya varias veces hemos usado, y la escribimos como diferencial de tita punto respecto del tiempo, multiplicamos y dividimos por el diferencial de tita, entonces nos va a quedar que la aceleración es igual a tita punto, diferencial tita punto sobre diferencial tita, ¿sí? Y entonces, en la componente de tita, ¿sí? Que ahí solamente tenemos el peso y la fuerza centrífuga, ¿sí? Lo que hacemos es reemplazar a la aceleración, ¿sí? Por justamente esta expresión que encontramos de
el tita punto con los diferenciales, ¿sí? Despejamos a un lado y a otro, ¿sí? O sea, pasamos multiplicando el diferencial de tita, ¿sí? Integramos entre 0 y un tita punto, ¿está bien? E integramos entre una posición inicial, entre un 0 y un tita, ¿sí? Acá el primado es, porque es la variante de la variable de integración, ¿está bien? ¿Qué más? Bueno, integro, ¿sí? Esto es matemática, no, acá no hay secretos, la integral del seno me da el coseno, ¿sí? Este menos que está acá me está dando un coseno positivo, ¿sí? ¿Qué más? Y esto que está acá, ¿sí? Hay varias formas de hacerlo, esto es, no sé si se acuerdan lo de, ¿cómo era esto? No era vaca menos caballo. Bueno, había una reglita, pero la forma fácil era que la integral, ¿sí? Tomen a esto como la integral de u' por b, ¿sí? Y esto es igual a u por b', ¿sí? Valuado, u por b, valuado en tita entre 0 en este caso, y un tita cualquiera, ¿sí? Menos la integral de u por b'. ¿Está bien? Diferencial tita sería en este caso. ¿Está bien? Y otra vez entre 0 y tita. ¿Está bien? El que no se acuerda de esto, ¿sí? Les digo, es muy sencillo. Pueden hacer lo siguiente, a ver si tengo acá un espacio en blanco, pueden plantear así. Planteen cuánto vale la derivada, ¿sí? De u por b, ¿sí? Que son dos funciones. ¿Está bien? Esto, Nico, si vos crees que vale la pena, lo explico, y si no, avísame y lo paso. Sí, dale. Está bueno. También está bueno Bien. saber que la derivada del coseno cuadrado es 2 coseno por seno de tita y que ya tengan esa. También, esas sí, las dos. de una. Entonces, cuando yo quiero derivar esto, ¿sí? Lo que voy a hacer, voy a aplicar regla de la cadena acá adentro. Entonces me va a quedar u' por b, ¿sí? Más u por b'. ¿Está bien? ¿Sí? Y entonces ahora lo que voy a hacer es integrar. ¿Sí? Entonces, integro en todos lados. ¿Qué es eso? Integro en todos lados, ¿sí? Integro, ¿sí? Como hay una suma, puedo separar la integral, ¿está bien? Y entonces, la integral de una derivada me hace que no pase nada. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Digo, es como una función inversa. No, esto sí. Y otra vez empecé a mandarme moco. Ahí está. Bien, y entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la integral de la derivada nos queda igual. O sea que acá nos va a quedar u por b. ¿Sí? Igual. La integral de u por b', de u' por b, más la integral de u por b'. Entonces, ¿qué hago? Agarro uno de estos dos, ¿sí? Cualquiera, no importa, ¿sí? Y lo paso, como acá tengo una suma, lo paso para el otro lado restando. ¿Está bien? Entonces me va a quedar u por b, que sale de integrar la derivada, ¿sí? Menos, ¿sí? Yo elegí pasar este que está acá. Entonces me va a quedar la integral de u por b'. ¿Está bien? Y eso va a ser igual a la integral de u' por b. ¿Sí? ¿A dónde va todo este desvarío? Dirán ustedes. ¿Sí? Va a lo siguiente. Para integrar toda esta parte que yo tengo acá, ¿sí? Considero, ya sea al seno o ya sea al coseno, ¿sí? Como una de esas dos funciones. Por ejemplo, esto será u', ¿sí? Y esto será p. ¿Está bien? Y entonces, para integrar, voy a tomar, me va a quedar u por b, es decir, cuando digo u, quiere decir que tengo que integrar esto, es decir, me va a quedar coseno por coseno, ¿sí? Menos u, es decir, coseno por b', es decir, menos seno. ¿Está bien? Nada. Hagan la cuenta despacio, ¿sí? O bueno, nada. Esto también, otra que pueden hacer es reescribir al seno de tita, coseno de tita, como, si ustedes se acuerdan, lo pueden escribir como el seno, ¿sí? De 2 tita. ¿Está bien? ¿Sí? Y entonces pueden integrar esto, donde nada, ahora tienen que tener más cuidado con esta parte de acá adentro, ¿sí? Porque cuando integran seguramente les sale un medio, que es un medio que está acá, ¿está bien? Y esas cosas. Bueno, hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Nada, yo les tiré así un par. Y la forma más rápida es usar una tabla, ¿está bien? Bien, ¿qué más? Entonces, en definitiva, se nos va a quedar la velocidad, ¿sí?
Otra cosa es la siguiente. Yo acá dejé expresado el tita punto cuadrado. Ustedes dirán, ¿pero no estás buscando el tita punto? Sí. Pero buscar el tita punto requiere pasar este 2 multiplicando, que mucho problema no me hace, pero después es tomar esto como raíz. ¿Está bien? Y la verdad, no. No hagan eso. O sea, esto es para el futuro de la carrera. Búsquense cosas piolas para expresar. ¿Sí? Si quieren acá meter una raíz y arrastrar una raíz cuadrada, y qué sé yo, allá ustedes. ¿Sí? En definitiva, yo lo dejé expresado así. ¿Por qué lo dejé expresado así? Porque cuando agarro la expresión de la sumatoria de fuerzas en R reversor, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, es ahí donde yo tengo la normal y tenía el tita punto cuadrado. ¿Está bien? Entonces, sabiendo que lo que yo quería era tita punto cuadrado, no pasé la raíz. ¿Está bien? Entonces, como yo tenía, si ustedes ¿se acuerdan? La expresión, ¿sí? En la ecuación de Newton no tenía, era esta, ¿no? Era mr tita punto cuadrado igual normal, peso y fuerza centrífuga. Bien, entonces, acá. Para que me quede lo que yo encontré, que es tita punto cuadrado dividido 2, ¿sí? Lo que voy a hacer es multiplicar y dividir por 2, ¿sí? El término acá. ¿Sí? Multiplicar y dividir por 2 no hace nada, es como multiplicar por 1, ¿sí? Y entonces voy a poder reemplazar cuánto vale en tita punto cuadrado con la integral esa que encontré antes, ¿sí? Con esta integral de acá. ¿Está bien? Bien, reemplazo, ¿sí? Y despejo. ¿Está bien? Miren después las cuentas, como verán es un poco largo, ¿está bien? No sé si alguno tiene dudas, pregúntenme, pero nada, es despeje, ¿sí? Cuando uno despeja, tengan cuidado más que nada los signos y tengan cuidado las cosas que dicen, acá se me tacha la masa, no, porque este no tiene masa, pero esta velocidad angular en cuadrado la puedo cancelar con esta, no, porque acá no tenés velocidad angular en cuadrado. En todo ese tipo de cosas, es preferible escribir 1, 2, 3, 4, 5 renglones, ¿sí? Hacer la cuenta en la cabeza y que te quede mal. ¿Está bien? Por supuesto que este problema es muy largo, yo no lo estoy haciendo acá, pero confío en que ustedes lo van a hacer. Siempre chequeen las unidades. ¿Está bien? Es lo que vamos a hacer en este mismo instante. Entonces, al fin y al cabo nos va a quedar la expresión de la normal. ¿Está bien? Entonces, fíjense algo. Lo siguiente. Bueno, primero tengo peso de un lado, ¿sí? Es decir que las unidades me dan. ¿Está bien? La pregunta es, ¿está bien esta expresión? ¿Da lo que queremos encontrar? Está bien, uno encontró la expresión, pero hay forma de chequear si lo que uno tiene acá está bien, ¿sí? Y la primera forma, ¿sí? la que a mí se me ocurrió cuando yo hacía el problema, es decir, bueno, si yo tengo el aro, ¿sí? Con la masa, que ponele que partió de cero, porque yo impuse en algún momento de que partió del cero con velocidad nula, aumentó su velocidad, ¿sí? Su velocidad de giro la fue aumentando, ¿sí? Digo, bueno, ¿qué pasa si esta misma velocidad de giro, ¿sí? Tiende a infinito? Dijimos que cuando esto tiende a infinito, la pelotita, si la masa, termina en el ángulo de pi sobre 2. ¿Sí? ¿Está bien? Dijimos eso, ¿no? Bien. Es decir, que cuando la masa está en el ángulo de pi sobre 2, ¿sí? El peso, ¿sí? Que por supuesto el peso siempre tiene componente hacia abajo, ¿sí? Esta componente del peso va a ir desapareciendo, ¿sí? Es decir, va a estar acá, ¿sí? Pero, o sea, voy a tener peso, ¿está bien? Pero cuando yo esté mirando la dirección radial, la suma de las fuerzas en la dirección radial, ¿sí? Voy a tener solamente la fuerza centrífuga, ¿sí? Y la normal. ¿Está bien? Y eso pasa cuando tengo que tita vale pi sobre 2. ¿Está bien? Cuando tita vale pi sobre 2, ¿sí? Si yo vengo acá y reemplazo el valor de pi sobre 2, lo que va a pasar es que acá me va a aparecer pi sobre 2, ¿sí? Este 2 se me va a cancelar, me va a quedar coseno de pi, que es igual a menos 1, y entonces me va a quedar una parte de la fuerza centrífuga, joya, sigo teniendo una fuerza en dirección radial, ¿sí? Es decir, que la normal no desapareció, y cuando yo pongo acá pi sobre 2, ¿sí? Lo que va a pasar, ¿sí? Es que me va a quedar, este término se me va, ¿sí? Y me va a quedar menos 2 veces el peso. ¿Está bien? ¿Está bien esto o está mal? ¿Por qué, profe, lo evaluamos en pi sobre 2? Me perdí en esa parte.
Porque una forma, yo dije, encontré una expresión de la normal, ¿sí? Y yo quiero saber si esa expresión, ¿sí?, coincide con lo que yo espero en el problema. ¿Qué espero en el problema? Repito, tengo el aro, ¿sí? Lo que yo espero es que cuando la masa, a medida que va aumentando la velocidad, ¿sí?, sabemos que la masa va a ir aumentando, si querés, el ángulo, ¿está bien? ¿Hasta qué punto? Y hasta pi sobre 2. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Eso fue lo que dijimos antes, ¿está bien? Sí, sí. Entonces, si yo, ahí va, a ver si ahora me sale cambiar de, no me sale, bueno, soy malísimo en esto. Bien, ahora, si yo, ¿sí?, estoy parado acá, ¿sí?, el peso, ¿está bien?, va a estar en la dirección menos tita, ¿está bien? No va a estar en la dirección radial, ¿sí?, que es justamente la dirección en la que siempre está actuando la normal, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser, ¿sí?, que si yo evalúo acá, ¿sí?, el pi sobre 2, ¿sí?, si yo reemplazo a tita en pi sobre 2, toda la parte, ¿sí?, del peso, ¿sí?, no se me anula? ¿Se entiende eso? Es decir, sigo teniendo una componente del peso, ¿sí? Cuando yo pongo acá tita igual pi sobre 2, tengo la fuerza centrífuga, tengo la normal, y también tengo una componente, acuérdense, repito, que esto está todo en R, ¿sí? ¿Cómo puede ser que tengo justo ahí en tita sobre 2, tengo una componente todavía del peso? Perfecto, gracias. No, por favor. Igual se los estoy preguntando a ustedes. Así que, digo, ¿estamos haciendo mal las cosas? Esa es la pregunta. A ver. El peso no desapareció. Está bien que esté. Bueno. Espero más respuestas, así hacemos estadística. Está perfecta la carita. Bien. Uno más, dale. Igual yo lo que quiero que se entienda la pregunta, ¿sí? Después respondan los que les parezca, ¿no? Acá no pasa nada. No sabe, no contesta, porque no hay versores, son números. ¿Cómo? Ah, no, bueno, está bien. Poner acá, R versor. O, bueno, sí, es verdad, habría que ser un poco más justo. Sí, en realidad, o sea, vos lo que estás calculando acá, sí, es el módulo de la fuerza, ¿está bien? Después, dependiendo cómo sea este valor de tita, te podés encontrar con que tenés, o sea, si vos hacés la descomposición, justamente lo que yo quiero mostrar es eso, es que la descomposición a mí me dice que si la masa está en un tita 0, ¿sí?, voy a tener tanto dirección radial como, ¿está bien? O sea, perdón, dirección radial de la normal, ¿sí? Y esto yo lo puedo descomponer, siempre tengo dirección radial, sí, no, estoy diciendo cualquier boludez. Esto siempre tiene dirección radial, ¿está bien? Mi pregunta es, repito, ¿por qué cuando yo pongo tita igual pi sobre 2 acá, ¿sí?, y la normal está en este sentido, y el peso está en este sentido, ¿cómo puede ser, ¿sí?, que sigo teniendo una componente del peso acá? Si yo tuviera un sistema inercial no habría fuerza centrífuga y la normal sería 0. Bueno, sí, es una forma de verlo. Está bien, pero vos estás parado en un sistema de referencia inercial, ¿no? Ignacio, ¿tu pregunta va por el lado de si puede haber balance de fuerzas en esa posición? Sí, en realidad, sí. La pregunta viene en por qué sigo teniendo el peso. O sea, ¿por qué? Lo que yo esperaba es que si esto girase a velocidad angular infinita, ¿sí?, que justamente la normal sea exactamente igual a la fuerza centrífuga, y que no haya ninguna otra fuerza influyendo. ¿Está bien? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Sí? ¿Por qué entonces sigo teniendo el peso? Entonces, avancemos un poco. Lo que estamos viendo, ¿sí?, es que nosotros dijimos que a medida que aumenta la velocidad, ¿sí?, la masa, ¿sí?, se va a ir desplazando hacia el ángulo pi sobre 2.
¿está bien? Pero lo que va a terminar pasando es que justamente seguimos teniendo esta componente porque nunca, esta componente no nos va a permitir nunca llegar al ángulo de pi sobre 2, ¿está bien? Es decir, nos vamos a acercar, entre comillas, infinitamente, pero nunca nos vamos a quedar justo parados en el ángulo pi sobre 2. ¿Está bien? ¿Se entiende? Siempre vamos a estar un cachito antes, ¿sí? Y si gira más rápido, vamos a estar un cachito más cerca, pero antes. Y si gira más rápido, vamos a estar un cachito siempre más cerca, pero antes. ¿Está bien? Eso es lo que está haciendo, ¿sí? Eso es lo que está haciendo la componente esta del peso, ¿sí? Siempre hablando de la posición de equilibrio, ¿no? La posición donde Siempre queda el hablando, claro, sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Siempre hablando, ¿sí? de que está quieta en esa posición de equilibrio. Es decir, nunca vamos a tener una posición de equilibrio que sea θ igual pi sobre 2. Es decir, nunca va a estar en la mitad del aro. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Para evaluar en pi sobre 2, entonces no deberías tener ese límite. O sea, cuando evalúas se está diciendo la bolita está en pi sobre 2. Claro, sí. Sí, es un poco un abuso de evaluación, si querés. Lo que podés hacer es, si querés, es decir, si la velocidad tiende a infinito, ¿sí? Este término, el término de la fuerza centrífuga, ¿sí? Sería mucho más grande, ¿sí? Que el término del peso. ¿Está bien? Y entonces, si este término es muchísimo más grande que el término del peso, lo que yo puedo hacer es deshacerme de este término, ¿sí? Estamos hablando del caso límite en que la velocidad es muchísimo más grande comparada con, o sea, el movimiento del aro comparado con el peso, ¿está bien? Entonces puedo deshacerme y ahí sí, efectivamente, me va a quedar la normal igual a la fuerza centrífuga, ¿está bien? En pi sobre 2, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Está bien? Bien. Bien, sigo. ¿Qué más? Otra cosa. Esto fue la primera vez que yo hice el problema. Después cuando, discutiéndolo, que yo con unos amigos, no, y con esto les quiero recalcar la importancia fundamental de leer el enunciado. El enunciado del problema dice que tengamos en cuenta, ¿sí? Que la masa se encuentra en una posición de equilibrio. ¿Está bien? Cuando yo le dije al principio del problema que yo lo había planteado lo más general posible, no eran joda, era cierto. ¿Está bien? Yo acá me estaba imaginando la masa, ¿sí? Cuando yo busqué el θ punto, me imaginé la masa que estaba acá, con una velocidad nula, y dije, bueno, ahora voy a plantear una posición final, un θ final, ¿sí? Con una dada velocidad, ¿sí? Es decir, que la masa estaba en movimiento. Eso fue lo que yo hice, ¿sí? Hasta acá, ¿está bien? Hasta que encontré esta expresión. Cuando, discutiendo esto, fui a releer el problema, ¿sí? Me encontré con que el problema decía que estaba en una posición de equilibrio. Como está en una posición de equilibrio, ¿sí? La masa no tiene velocidad, ¿sí? Y efectivamente, ¿sí? Este término se me anula, ¿sí? Y entonces despejo muchísimo más fácil la normal. Y ahora la normal me queda igual que antes, con una componente del peso y una componente de la fuerza centrífuga, ¿sí? Y efectivamente, ¿sí? En este caso, lo que voy a ver es que si yo evalúo en θ igual de pi sobre 2, ¿sí? Es decir, si la fuerza, si el equilibrio, si yo pongo la masa acá, ¿sí? Y la dejo ahí quietita, lo que va a pasar es que efectivamente, ¿sí? Este término se me anula y la normal va a estar dada solamente por la fuerza centrífuga. ¿Está bien? Así que si quieren, todo lo anterior no es que lo pueden obviar, no es para que lo obvien, ¿sí? Sino que el problema, ¿sí? O sea, la cuenta del problema era esta. ¿Está bien? ¿Sí? Sin embargo, todo lo otro sigue valiendo, ¿sí? Porque, de nuevo, fíjense que yo dije, lo que yo esperaba era que justamente, repito, cuando la masa estaba acá, que las únicas dos fuerzas sean la normal y la fuerza centrífuga. Y cuando yo reemplacé por el ángulo, no daba. ¿Está bien? Entonces hay que hacer una aproximación, que es decir que este término es mucho mayor que este término, y entonces este término se me va y me queda exactamente lo mismo que me quedaría acá si yo evalúo en pi sobre 2. Este término se me va, ¿sí? Y me queda mr omega cuadrado. ¿Está bien? Bien. Sí, igual ahora es donde digo no hagan esto en sus casas, pero bueno, no importa.
Bien, perfecto. ¿Qué más? Una preguntita ahí de Julieta Sí. de que equilibrio quiere decir velocidad inicial nula. Estoy leyendo mal, pero equilibrio no quiere decir velocidad inicial nula necesariamente, ¿no? No, velocidad inicial nula no, quiere decir velocidad nula. O sea, lo pones ahí y se queda ahí. ¿Está bien? Ojo con mezclar reposo y equilibrio. Sí. El reposo es velocidad inicial nula. El equilibrio es que la aceleración a tiempo cero, o por decirlo de otra forma, la suma de las fuerzas es cero en el equilibrio. Eso implica también que la aceleración va a ser cero, ¿no? Pero lo importante es que la suma de las fuerzas en el equilibrio es cero. Y cuando piden encontrar la posición de equilibrio, lo que queremos, a fin de cuentas, es igualar las fuerzas, la suma de fuerzas a cero. ¿Se entiende eso? Cuando yo digo equilibrio, ¿sí? Fíjense que cuando yo puse la masa acá y dije que era una posición de equilibrio, la masa acá arriba tiene velocidad nula, ¿está bien? Y de hecho fue, cuando nosotros calculamos el equilibrio, ¿sí? Cada vez que uno dice equilibrio, está diciendo básicamente que todo lo que tenga un punto o 2 puntos arriba, esto no quiero que lo tomen así, ¿no? Pero digo, estamos diciendo equilibrio quiere decir velocidad nula, aceleración nula, ¿está bien? Y de hecho cuando buscamos las posiciones de equilibrio, estamos pidiendo que la aceleración sea nula. ¿Está bien? Pero nunca hablamos. Algo que quizás Sí, dale. El equilibrio es una característica, o sea, el punto de equilibrio es una característica del sistema. No depende de qué está pasando en una situación particular. El sistema tiene un punto de equilibrio. Tu situación particular puede estar o no en reposo, puede quedarse en el punto de equilibrio o no quedarse. Y eso depende, pero en particular, la gracia del punto de equilibrio es que si vos apoyás algo con velocidad cero en ese punto, como tiene aceleración cero, entonces todas como la segunda derivada es nula, la primera derivada es nula, entonces la posición se mantiene en ese lugar. No sé si quizás eso genera un poco de confusión, ¿no? Y porque lo raro es que uno se imagina es que si uno puede ir a punto de equilibrio, ¿no? Qué sé yo, pero piénselo como una característica del sistema. Cada sistema tiene sus puntos de equilibrio, ¿o no? Está bueno esto que decís, y es importante, que el equilibrio es una propiedad intrínseca del sistema y que el reposo, ¿sí? Es una condición inicial que podría llegar a tener, pero que no De es, hecho, digo, la velocidad inicial podría ser otra. De hecho, perdón, no digo, pero yo podría haber puesto acá, ¿sí? Y te digo, el equilibrio, mira, si yo te digo equilibrio, te digo se va a quedar ahí, ¿está bien? Ahora, si yo te digo que la posición inicial es θ igual a 0 y tiene una velocidad inicial θ punto, ¿sí? Se va a mover. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es decir, el equilibrio siempre es un lugar donde se va a mantener quieto. Por supuesto que si el equilibrio es inestable, como en el caso de θ igual a pi, ¿sí? Cualquier perturbación lo va a sacar de ahí, ¿sí? Y se va a mover, se va a ir de esa posición de equilibrio, ¿sí? Si el equilibrio es estable, como en el caso de θ igual a 0, ¿sí? Si yo lo perturbo, de cierta forma, como ya vimos, puede ser que esto se desplace por la perturbación, pero dependiendo del juego entre las fuerzas, ¿sí? Si es estable, va a volver a su posición de equilibrio, eventualmente. ¿Está bien? Y se va a quedar ahí, ¿sí? Entonces, el equilibrio siempre es una posición, ¿sí? Donde, si querés, el θ punto vale 0. Después, ¿cómo se mueve? Bueno, eso serán las condiciones iniciales, ¿sí? De hecho, ¿sí? A nosotros, cuando yo busqué acá la normal, ¿sí? De la forma sencilla, ¿sí? Me basé en que estaba en una posición de equilibrio. Ahí no hay ninguna condición inicial. Vino alguien, puso en esta posición de equilibrio a la masa, y como es una posición de equilibrio, se queda ahí, ¿está bien? Y, bueno, yo ya sé que el θ punto vale 0, ¿está bien? Y entonces, no, despejo más fácil la normal, ¿está bien? ¿Sí? Lo que yo hice antes, sí fue, para calcular el θ punto, sí fue yo me autopuse, me supuse yo condiciones iniciales, ¿sí? Pero esto lo hice yo. En el problema no me dicen que a tiempo cero está en la posición 0 y tiene velocidad 0 y luego tiene una velocidad θ punto. Esto lo hice yo, ¿está bien? Repito que el problema decía que estaba en una posición de equilibrio. Eso es lo que decía el problema. Así que lean muy bien el problema, ¿sí? Presten atención. En tu defensa, en la guía vieja no dice eso. Ah, y habrá agarrado la guía vieja.
Quizás hace una y una, puede ser. No, hay que decir la verdad. Fui un boludo que no leyó el problema. Bien, bueno. Por Sí. empezar una cosa. Muy al principio del problema, habíamos dicho una cosa y me quedé pensando y, bueno, no estaba exactamente atinado, me parece, una cosa que dije, y nada, quería aclarar una cosita porque para mí es importante para todos los problemas donde hay movimiento circular, y una cosa que dije iba un poco en contra de eso, así que, no sé, quería hacer un pequeñito paréntesis, espero que no desvirtúe mucho la clase, que en un momento hicimos la imaginación de cómo sería ver esto desde un sistema inercial, parados afuera, y eso para deducir un poquito para dónde tiene que apuntar la FB de vínculo, la que, en realidad, bueno, el problema no era importante al final para todo el desarrollo tuyo del problema, porque tampoco en el problema analizamos Coriolis, ¿no? Pero bueno, Coriolis es una fuerza que, tienen que recordar, aparece siempre que haya una velocidad. Y como justo estábamos analizando los equilibrios nada más, bueno, en el equilibrio no hay velocidad, así que menos nos importaba, ¿no? Además que, bueno, que Coriolis siempre va a terminar, en este ejercicio termina yendo perpendicular, así que, bueno, el sentido perpendicular tampoco nos importaba demasiado. Pero hay una pequeña cosa de cuando hacíamos la observación desde afuera, ¿no? Que si lo miramos desde afuera, olvidémonos un poco de toda la matemática del problema, que fue complejísima, ¿no? Que es una pelotita engarzada en un aro que está girando con velocidad omega, que en definitiva, supongamos que está en una posición de equilibrio, ¿no? En definitiva, es un movimiento circular, ¿no? Habían en las guías, ¿qué guía era? En alguna de las del principio, no recuerdo cuál, ejercicios así, en los que el movimiento, no sé si puedo dibujar o algo, no sé si lo ves, Ignacio, a lo que me refiero, que es un movimiento circular de radio constante, ¿no? Si ese tita cero fuera equilibrio, sería un movimiento circular de radio constante con un radio que se ve donde sería el círculo, no estoy en Sería una cosa así. Claro, sería un círculo así. Y si el omega es constante, porque estamos en situación de omega constante, eso es un MCU, ¿no? Movimiento circular uniforme, y la fuerza en un movimiento circular uniforme, o la resultante, tiene que apuntar hacia adentro del círculo, ¿no? Así, ¿no? Todo el tiempo tiene que ser radial hacia adentro. Entonces, en el caso particular del problema, en que los equilibrios, que es lo que analizó en definitiva Ignacio, son casos donde la fuerza de vínculo se termina siendo cero, ¿no? La que va como la pantalla. Y Coriolis también, obviamente, ¿no? Porque al ser equilibrio no hay Coriolis. ¿Ese caso queda claro? Sí. O sea, en ese caso seguro que no hay ninguna fuerza en el sentido de la pantalla. Para que lo piensen, eso sería que la mostacilla, el único punto de la mostacilla que está tocando exactamente el aro es el punto que está más cerca del centro. A los costados no está tocando, sería. Y tiene sentido, ¿no? Es como, si vos agarrás un anillo con un hilito y lo girás rápido, el único punto que debe estar tocando es el del medio, no el de los costados. A lo que voy, claro, es lo que dice Julián, ¿no? Que un concepto muy importante que ya viene desde el CBC, que en un movimiento circular uniforme, la resultante de fuerzas tiene que ser radial hacia adentro. Y después, bueno, se complejiza todo un poco más si uno supone casos fuera del equilibrio, o sea, darle libertad de movimiento, de velocidad, lo que sea. Ahí, obviamente, si la velocidad es no nula, puede haber Coriolis y lo que sea. Y bueno, y en principio también podría aparecer una fuerza de vínculo en la dirección de la pantalla. Pero bueno, nada, quería aclarar eso, que por ahí, que haya un movimiento circular, no es tan trivial. O sea, nosotros habíamos dicho eso, que la fuerza, que tiene que haber una fuerza de vínculo que va como la pantalla. Bueno, eso depende del caso, ¿no? Si fuera un caso de equilibrio de MCU, en ese caso no tiene que haber fuerza que vaya como la pantalla. No sé si esto claro. Está fenomenal. No, está nada. Fenomenal. Porque después me arrepentí de una cosa que dije, bueno, no quería confundir. Bueno, me Está callo. fenomenal. Sí, no, está espectacular. Yo, bueno, no voy a comentar nada. Porque temo meter la pata, pero... Bien, bueno. ¿Qué más? Vamos a ver 2 cosas más. Nos quedan 5 minutos. Entonces, esto para que vean que todavía sigue valiendo. Esto es off topic del problema, ¿sí? Lo podemos calcular igual. El problema no lo pide, pero sin embargo, fíjense que en este problema, ¿sí? Podemos calcular lo que es la ecuación de movimiento de la masa. ¿Está bien?
Entonces, el movimiento está dado en θ, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, nada. Y a partir de esto podemos tener a θ, o sea, la aceleración expresado como en función de θ, ¿sí? Y yo acá tomé el caso, ¿sí? En que este cociente era mayor a 1, que ahora ya no me acuerdo dónde venía. Esto pasa por no revisar bien la... ¿Cómo se llama? Que la gravedad le gana... Ah, claro, qué boludo. La gravedad le está ganando, ¿sí? a la fuerza, al movimiento del aro. ¿Está bien? Entonces, si la gravedad le está ganando al movimiento del aro, nada. O sea, ya sabemos a dónde termina la masa, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos nuestra ecuación diferencial, ¿sí? De segundo orden. Planteamos una solución bien general, un A por E a la lambda t, ¿sí? Derivamos dos veces, reemplazamos, buscamos los coeficientes lambda, ¿sí? En este caso, por eso yo no quería acá usar tampoco la omega chiquita para la velocidad, porque en general está asociada a este tipo de cosas, así que nos quedan dos factores imaginarios, ¿sí? Donde tenemos ahí la frecuencia de movimiento, ¿sí? Fíjense que si la masa, si la gravedad le está ganando al movimiento de la fuerza, al movimiento del aro, ¿sí? Y lo pongo en una posición inicial acá, ¿sí? Y no es un caso de equilibrio, porque ya vimos que para que pase esto, el equilibrio estaba justo en θ igual 0, ¿sí? Lo que va a pasar es que la masa va a oscilar, ¿sí? Entre esta posición de equilibrio. ¿Está bien? Por supuesto que en el rozamiento, así que la masa oscilaría. ¿Está bien? Y por supuesto que esto está girando a una velocidad en la que, repito, que la velocidad es baja comparada con la acción de la fuerza peso, entonces sabemos que la masa no va a tender a irse hacia afuera, sino que al contrario, tiende a irse hacia θ igual 0. Pero como en el rozamiento, yo la pongo acá, y la masa va a ir oscilando alrededor del 0. ¿Está bien? Entonces, encontramos la frecuencia, ¿sí? Y lo que hacemos, esto también se los compartí en otro problema, que el problema 10 de la guía 4 tiene exactamente la misma solución, planteada de la misma forma, ¿sí? Yo acá sí me puse yo mis propias condiciones iniciales, que por supuesto que si yo quiero que oscile, ¿sí? Bajo esta condición, ¿sí? De que la gravedad le está ganando el movimiento del aro, que si yo quiero que oscile alrededor de θ 0, que sabemos que es un punto de equilibrio, no puedo pedir que a tiempo cero esté en θ igual 0, ¿sí? Así que le pongo una amplitud A conocida, ¿está bien? Nada. Están las cuentas, ¿sí? Y lo que va a terminar pasando es que, nada, vamos a encontrar, ¿sí? Cómo es la oscilación alrededor del punto de equilibrio de la masa. ¿Está bien? ¿Sí? Y creo que ahí terminaba este problema. Bien, nada, esto es, repito, está fuera del problema, pero nada, vean que, digo, uno podría preguntarse, ¿sí? ¿Qué pasa si el aro está quieto? ¿Sí? Si tiene omega 0, ¿está bien? ¿Dónde puse yo la condición? Acá. Bueno, justo omega 0 no, ¿no? Nada, si tiene un omega chiquito, ¿sí? Nada. Entonces uno espera que la masa oscile en este sentido, ¿sí? Y es lo que vemos reflejado en esta ecuación, ¿sí? Nada, eso. Bien, ¿alguna pregunta de esto? Y si no, pasamos al siguiente ejercicio, que es muy corto, son unos pequeños comentarios. Nada, bien. Entonces, comentarios del ejercicio 13, ¿sí? El ejercicio 13, ¿qué pasó? La expresión 6, dale. Tuki, tuki. Expresión 6, 6, 6. ¿Ustedes están copiando esto? Yo esto después lo voy a subir. Copien igual, pero... Ahí, había una pregunta. Dale, yo dejo ahí mientras esto. Franco, si acá estoy evaluando en pi sobre 2, efectivamente, ¿acá decís, justo ahí? No. No, yo encontré una expresión general para la normal, ¿sí? Y después me pregunté, el análisis. Claro, el análisis que yo había propuesto, ¿sí? Era qué pasaba si, capaz armé mucho lío con esto, capaz debería borrar esto. Bueno. El problema de Taylor, bueno, el análisis que yo había propuesto era, tomen esta expresión, ¿sí? Y
si vos sabés que ponés a la masa en θ igual pi sobre 2, ¿sí? Las únicas fuerzas que tenés, repito, son la normal, ¿sí? Y la fuerza centrífuga. ¿Está bien? Entonces mi pregunta era, ¿cómo puede ser que si yo acá reemplazo θ igual pi sobre 2, ¿sí? Esto se me anula, pero me sigue quedando una componente del peso, ¿sí? en un ángulo que yo no espero tener esa componente del peso? ¿Está bien? No, me queda igual, ¿sí? Si lo que yo digo es, porque si la velocidad angular es muy grande, ¿sí? Si tiende a infinito, yo sé que la pelotita va a tender a acercarse hacia pi sobre 2, ¿está bien? Entonces, si yo digo, joya, entonces en algún punto me voy a quedar acá, ¿está bien? Y la respuesta es que eso no va a pasar justamente porque en pi sobre 2, ¿sí? Lo que tengo que hacer, si yo quiero evaluar esta expresión en pi sobre 2, la única posibilidad de que eso pase es de que este término del peso sea mucho menor comparado con este término de la fuerza centrífuga. Y entonces tengo que hacer esa aproximación, es decir, tengo que tachar esto, ¿sí? Este término es muy chico, los descarto y me quedo con esta expresión. Y entonces, esta expresión en pi sobre 2 sí es igual a esta expresión en pi sobre 2. ¿Está bien? Básicamente, básicamente repito, esta expresión que responde a un movimiento muy general de la masa que amaneció, ¿sí? En θ igual 0 con una velocidad para acá, ¿sí? Lo que te dice esta expresión, te dice que si bien vos podés ir agrandando la velocidad angular, ¿sí? Y entonces se va agrandando el ángulo de posición de la masa, ¿sí? Nunca vas a poder llegar al ángulo de pi sobre 2, ¿está bien? Porque siempre vas a tener esta componente del peso que te va a estar bajando un poquitito. ¿Sí? ¿Franco? Si no, después lo seguimos charlando, no pasa nada. Ok, nada, cualquier cosa repito, después lo podemos volver a charlar, ¿sí? Bien, bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, ahora sí, problema 13. El problema 13, sí, es muy similar, ¿sí? a este problema. Acá yo no hice todas las cuentas, lo planteé nada más. Entonces, el problema dice un entretenimiento llamado la silla voladora, ¿sí? Consiste en un disco horizontal de radio R, ¿sí? Que es este radio del centro hacia la periferia, de cuyo perímetro cuelgan hilos de longitud L, ¿sí? Y en esos hilos de longitud L cuelgan personas. ¿Está bien? En el extremo de cada hilo, bueno, hay una silla, no se ubica una persona. El problema, la imagen de la guía es esta, para mí no es para nada ilustrativa de cómo es el problema, porque yo no entiendo qué es esta cosa que estoy colgando, pero bueno, allá ustedes. ¿Qué pasó? De nuevo, tengan en cuenta que, y les advierto sobre esto, yo acá estoy usando la letra omega mayúscula, ¿sí? Y para que vean la similitud con el problema anterior, no usé el ángulo phi, le puse ángulo θ, ¿ok? Son esos dos cambios que hice respecto del problema de la guía. ¿Por qué? Porque me place, ¿ok? Bien, entonces, la primera pregunta que nos hacen ¿es razonable, ¿sí? Inferir que todos los pasajeros tienen... perdón, y algo que no leí es esto. Dice, todos los hilos forman con la vertical el mismo ángulo θ, ¿sí? Y entonces la pregunta ¿es razonable inferir que todos los pasajeros tienen igual masa? Chan, 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 chan. Piensen, ¿no? Digo, yo tengo a mis pasajeros volando, ¿no? ¿Qué voy a tener? Voy a tener la tensión, ¿sí? Actuando en este sentido. Voy a tener la fuerza centrífuga actuando en este sentido. Acá no tenemos Coriolis, ahora vamos a ver por qué, y tenemos el peso, ¿sí? Que el peso ya sabemos, ¿sí? Todo esto ya sabemos que lo podemos descomponer, ¿sí? Si quieren, en un R versor, ¿sí? Entonces voy a tener, o si quieren, es más, acá si quieren podemos hacer así. Tomemos este sistema de ejes, ¿sí? ¿Está bien? Y descompongamos todas las fuerzas en este sentido, ¿sí? Es decir, que la fuerza centrífuga me queda en este sentido, a la tensión la puedo descomponer en una componente acá, ¿sí? Otra componente que irá para arriba, ¿está bien? Y el peso me queda para abajo. Entonces la pregunta es, dado que la tensión y el peso en este sentido se van a ver compensadas, ¿sí?
las únicas dos fuerzas que yo voy a tener van a ser la tensión, que va a mirar para adentro, y la fuerza centrífuga, que mira para afuera. Entonces, dado que todas las sillas tienen el mismo ángulo θ, ¿sí? ¿Está bien suponer que todas las sillas tienen igual masa? No, ¿qué tiene que ver? Es una buena pregunta. Bien, perfecto. ¿Qué dice? Si el ángulo depende de la masa, dice que todos los ángulos son iguales, ¿podemos decir que la masa es la misma para todos? Bien, ¿no tiene cierta similitud con el péndulo? Que su oscilación depende solo de la longitud de la soga del campo gravitatorio. Bien, la respuesta es sí. Podemos inferir en este caso, ¿sí?, que todas las sillas tienen igual masa. ¿Está bien? Vamos a ver por qué, ¿sí? De nuevo, ¿sí?, el problema lo voy a estar tomando un sistema inercial que voy a llamar S y no S', ¿sí? ¿Qué más? La posición, en este caso, fíjense, ¿sí?, esto es un disco, ¿sí?, es un plato, ¿sí?, esto es, si quieren, acá arriba se puede parar una persona, ¿sí?, para que vean la perspectiva, ¿sí? Este es un plato, ¿sí?, que está girando, y en el borde del plato hay una soga con una masa, ¿sí? Y tengo la fuerza centrífuga que apunta hacia afuera, el peso, la tensión, el ángulo θ, bla, bla, bla. Si lo miramos desde arriba, ¿sí?, fíjense cómo estoy tomando los ejes, acá tengo 90 grados, ¿sí?, acá tengo otros 90 grados, ¿está bien? Entonces, si lo miro de arriba, voy a verlo así. Entonces, la posición de la masa va a estar dada por este pedacito R, ¿sí? Y, bueno, en realidad esto está mal, ¿no? Esto debería ser L, ¿sí? Y si nosotros descomponemos la longitud de la soga, acá va a ser L por el seno de θ. Así que acá habría que ponerle L seno de θ. ¿Está bien? Entonces, la posición de la masa va a estar dada en I, ¿sí?, por R más L seno de θ, ¿sí? Y en X, fíjense que en X la proyección de la posición de la masa va a estar dada acá, ¿sí? Es decir, esta cantidad. Y esta cantidad va a ser L coseno de θ, ¿sí? Y en Z, yo siempre estoy mirando el plano, ¿sí?, que está formado, ¿sí?, por el XY. O sea que la masa nunca va a salir del plano formado por XY, ¿está bien? Y entonces va a estar siempre en Z igual a 0. ¿Ok? ¿Se puede usar coordenadas polares o coordenadas cartesianas, pero en la masa? ¿En la masa qué quiere decir? O sea, tomar los ejes acá, así, me paro acá y pongo XY acá. Bueno, lo que pasaría ahí es que te estás parando en un sistema que no es un sistema no inercial, ¿no? Creo, si no me equivoco. No, sí, es no inercial, pero no sabes la información Claro. cómo es el W. Vas a tener un W que es la suma del que ya tenés con el que estás haciendo por estar girando, moviéndote en θ, ¿no? Claro, en realidad, sí. Sería como ver un problema equivalente donde vos, o sea, si vos estás parado acá, la masa no rota, ¿no? Rotaría tu plato alrededor de la masa. ¿Está bien? Ojo, sí, ojo con... Usen bastante, ¿sí? La simetría de los problemas. No solo no solo el plato, Sí. sino que también como que cuando vos te alejás, como que todo el mundo también está rotando en otro sentido más. Claro. Porque te estás balanceando, ¿no? Si querés, visto desde este punto, ¿sí?, cualquier par de puntos X espaciales, ¿sí?, es decir, si yo me paro acá y tomo este punto, gira a la misma velocidad que este punto, por ejemplo. ¿Está bien? Ahora, si yo me paro en este punto, ¿sí?, si yo pongo un sistema de coordenadas en este punto no gira a la misma velocidad que este punto. ¿Está bien? O sea, voy a tener que empezar a descomponer cosas, o sea, te vas a complicar la vida. ¿Sí? Bien, otra cosa que también, si quieren, esto, Nico, ya termino, si quieren es... Dale, no te apures. No, está bien. Yo acá tomé el sistema de coordenadas, ¿sí?, que me está uniendo el punto de la soga, ¿sí?, con el centro del disco. ¿Está bien? Alguno, ¿sí?, podría decir, che, pero yo quiero tomar este sistema de coordenadas. X, Y, ¿sí? Perdón, esta, sí. X para abajo, ¿sí? Y para acá, ¿está bien? Y el Z, ¿sí? Y bueno, entonces vas a tener que usar, ¿sí?, un ángulo para descomponer lo que es la posición, vas a tener que usar un ángulo, qué sé yo, alfa, ¿sí?, para descomponer esto y en esto, ¿está bien? Entonces, fíjense que hay formas piolas, entre comillas, de elegir los ejes de coordenadas, ¿sí? Eso se lo da la práctica, chicos, no se asusten. Bien,
nada. Yo después se los cuelgo, ¿sí? El problema es muy, muy similar, ¿sí? Lo que teníamos antes era que la masa sí estaba engarzada en un aro, ¿sí? De radio R, que acá sería L, ¿sí? Si quieren, y ahora lo que hicimos fue, si quieren correr el centro del aro, entre comillas, ¿no? Es como si hubiésemos puesto el aro acá, está bien, y nada, lo conectamos, bueno, se hizo una conexión rara. Bien, nada, entonces lo único que hace falta, ¿sí? Para escribir a la fuerza centrífuga en este caso, es escribir al vector posición de forma adecuada. Y el vector posición escrito de forma adecuada es escribirlo en X, como la proyección, ¿sí? De la masa en este eje, y eso va a ser L coseno de tita, escribirlo en Y, ¿sí? Y eso va a ser R más este pedacito, y ese pedacito es L seno de tita, y en Z, que repito que estoy mirando justo el corte donde Z es igual a 0, así que Z vale 0. ¿Está bien? Y después la fuerza centrífuga, ¿sí? Por supuesto hay que poner bien para dónde apunta, pero lo que vamos a tener básicamente es la misma, fíjense que es exactamente la misma cuenta de antes, lo único que cambió es el R, la posición R, ¿sí? El R vector, ¿sí? Y entonces, ahora en vez de escribirlo en coordenadas polares, ¿sí? En vez de descomponer esto en coordenadas polares, el X y el Y, dije, más sí, digo, ahora capaz que es más fácil, digo, tengo al omega en menos X versor, y cuando yo mire el producto vectorial de este, ¿sí? Con el vector posición, yo sé que el vector posición está dado en X y en Y, y bueno, X, ¿sí? El versor X, producto vectorial X me va a dar 0. Entonces acá ni siquiera lo estoy poniendo, directamente estoy poniendo lo que sé que no me va a dar 0. ¿Sí? Hago el producto vectorial y obtengo el resultado final. ¿Sí? Y con esto, ¿sí? Yo con esto quiero mostrarles que el problema es, entre comillas, equivalente a haber agarrado el aro, y en vez de tener a la masa acá, ¿sí? Haber puesto acá un hilo, ¿sí? Y tener a la masa acá. ¿Está bien? Y entonces voy a tener esta distancia R, ¿sí? Esta distancia L, ¿sí? Y el ángulo de este θ. ¿Está bien? ¿Sí? Y fíjense, ¿qué pasaría si yo agarro esto, ¿sí? Lo desengancho de acá y lo pongo acá? Es decir, si vuelvo al problema 12. Bueno, eso es tomar a este R, igualarlo a 0. ¿Está bien? Es decir, estoy agarrando esta posición y la estoy achicando hasta 0 y dejo la masa ahí. ¿Sí? ¿Está bien? Y si yo pongo R igual a 0, ¿sí? Este término se me anula, ¿sí? Este término se me anula, y me queda L seno cuadrado de θ en R versor, más L seno de θ coseno de θ. ¿Sí? Y es exactamente lo mismo, ¿sí? Que obtenemos si miramos la ecuación de Newton, la ecuación de la fuerza centrífuga en el problema anterior. ¿Sí? Seno cuadrado de θ más seno de θ coseno de θ con un factor mr omega cuadrado. ¿Está bien? M omega cuadrado, acá está el R, el L sería la versión R anterior, ¿sí? O sea que uno podría pasar de un problema a otro muy fácil. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué no depende, por qué si todas tienen el mismo ángulo, tienen que tener la misma masa? Y justamente por eso, porque digo, ¿qué es lo que hace que si yo tengo mi plato, ¿no? Con la masa, ¿qué es lo que hace que la masa varíe su ángulo? La sumatoria de fuerzas. ¿Y qué fuerzas tengo? Y mira, tengo la tensión, ¿sí? Que va a estar compensando ¿a quién? A la fuerza centrífuga. Entonces, cualquier variación de la fuerza centrífuga va a hacer que me esté variando el ángulo con el que se inclina la silla. ¿Está bien? Y entonces, si yo mantengo la velocidad fija, ¿no? Porque el juego empieza, ¿sí? Y gira a una dada velocidad. ¿Está bien? Vamos a suponer que es un juego medio barato, entonces tiene una sola velocidad. ¿Sí? Y la distancia, la soga no se alarga, porque la gente no sale volando, ¿sí? O sea que el largo de la soga es siempre el mismo, la distancia, el disco no se agranda, no se achica, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, para que cambie el ángulo, ¿sí? Tengo que cambiar algo. Entonces, si la velocidad angular es la misma, si las distancias son las mismas, lo único que puedo cambiar para que cambie el ángulo, que en definitiva quiere decir que cambia la sumatoria de fuerzas, se agranda o se achica la fuerza resultante, va a ser la masa. ¿Está bien? Y entonces, para que cambie el ángulo, tengo que cambiar la masa. ¿Sí? Entonces, ángulo fijo implica que siempre tengo que tener la masa fija. ¿Está bien? O sea, la misma masa. Y si se fijan en esta imagen, ¿sí? O bueno, busquen otra en Google, van a ver que, de hecho, hay videos de gente que se sube a este juego, y van a ver, hay un video donde vos ves a una persona que está sentada en una silla,
Y la persona de adelante la van a ver un poco desplazada, ¿sí? Y la persona de adelante es distinta, tiene distinta masa. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió eso? Después el problema, nada, es buscar la tensión, es bastante pago, háganlo y nada, no pasa nada, ¿sí? Lo más complicado era como un poco esto, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? Y si no, ya me extendí y me fui al carajo. Bien. Esto está todo grabado, ¿no? Yo estoy en un problema. Está todo grabado, no te das drama. Y lo vamos a subir ahora en un rato. Bueno, con subtítulos. No sé. A YouTube directo. Bien, Coriolis, ¿por qué no aparecía? Bien, perfecto. Coriolis no aparecía por el siguiente motivo. El ayudante, ¿sí? Fue un poco más rápido que la vez anterior, ¿sí? Y si bien le preguntó a los dos JTP y a otros compañeros qué pasaba con la fuerza de Coriolis, porque en principio uno dice, pero ¿cómo? La silla estaba acá y en algún punto se movió para acá, entonces tuvo una velocidad. Si tuvo una velocidad, tuvo que haber aparecido Coriolis. Bien, entonces, la respuesta cortísima es, Coriolis no aparece porque estamos considerando justo el caso estacionario, donde la silla gira a una velocidad constante, ¿sí? Y no varía nada, y entonces es todo constante, ángulo constante, y como varía todo constante, no varía su posición, es decir, no varía el ángulo, ¿sí? Y por lo tanto no tenés velocidad y por lo tanto no tenés Coriolis, ¿sí? Esa es la respuesta cortísima. Además, va a Dale. llegar ese punto, o sea, estacionariamente, o sea, tiempo largo, si lo giras la suficiente cantidad de tiempo va a terminar quedando así. Si lo piensan, Exactamente. Coriolis lo va a hacer oscilar un poco, pero con el tiempo se va a ir quedando en la posición, ¿no? Exactamente. Uno podría hacer las cuentas, cosa que no pienso hacer, porque no lo pide el problema, pero, y esto lo puse para que vean qué chito que me salen los dibujos en 3 dimensiones, ¿sí? Pero fíjense lo siguiente, a ver si esto me deja agrandar, achicar, ahí va. Bueno, no se ve un poco, ahí va. Entonces, ¿qué hice yo? Me dibujé el mismo sistema en 3 dimensiones, pero como si fuese una situación intermedia. Es decir, no está girando, ya no es que ya está girando todo quieto, ¿sí? Y tampoco está en la posición 0. ¿Qué va a pasar? Va a haber un efecto, ¿sí? Donde, un efecto de inercia, vale la redundancia, donde a medida que el disco empieza a girar, ¿sí? El punto de arriba, ¿sí? Se va a ver un poco de, a ver si se ve, no se ve el punto, ahí va. El punto de arriba, ¿sí? Va a ir un poco más adelante que el punto de abajo, ¿sí? Nada, fíjense la pequeña perspectiva, ¿está bien? Entonces, esto corresponde a una situación, sí, transitoria del problema, donde por supuesto que nosotros no la estamos viendo. Igual hay una cosa que hacen en el juego, que es más, sí. que si vos lo vas sí, nunca me subí, ¿no? si lo acelerás lo suficientemente lento, entonces en todo momento vos siempre estás en equilibrio, para cada momento mientras se va acelerando, porque si no, piensen que si lo aceleraran de repente sería un quilombo, todos se le estarían dando con el de atrás y el de adelante, y sería poco divertido, ¿no? Pero eso es clave, si vos lo aceleras lo suficientemente lento, entonces siempre estás en equilibrio. Sí, sí. En el caso, si quieren, todo esto es, no es para que hagan nada con esto es solo información, nada. Pero digo, es eso, ¿no? Digo, va a haber un jueguito entre la posición del punto de contacto de la silla con el disco y la silla, ¿está bien? A medida que pasa el tiempo, esta distancia, ¿sí? Se va a ir reduciendo hasta llegar a una situación estacionaria donde se va a ver así, ¿no? Se va a ver, va a estar todo quieto en un plano de 7 igual a 0. Bien, punto final. Listo. Consulta sobre esto y si no, cierro el kiosco. Bien. Bueno, si no hay consultas, entonces, de esto, vamos a hacer consultas generales. ¿Quiénes tienen consultas? Así, si me escriben en el chat, lo separo, así cada uno puede hacer su consulta. Ok. Voy a abrir el chat por acá, a ver si esto me sale. A ver, creo que te quieren hacer una pregunta. Franco, ¿vos querés hacer una pregunta a Nacho? Ah, que te ponga con Nacho, ok, que ya entendí. Pero si es una pregunta general del problema, hacela ahora. Sí, todos saben igual, todos saben más que yo, no te voy a mentir. Pero... Si es lo que hablamos recién, consulten, que de última lo vuelvo a poner y aparece para todos.
O va, Bueno, no dejo sé, de Nico, si grabar. querés... A ver, si es una consulta del problema, hacela así, digamos, sigo grabando y la escuchan todos. Si no, freno ahora la grabación y vamos a las consultas particulares. Te leo en el chat. Dice que es lo mismo con lo que ya estabas recién. Ok, bueno, entonces voy a frenar acá.